Suscríbete a la Panterita. Final Deportivo, muy buenos días. ¿Cómo te va, Ariel Julián? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, vayamos primero a lo informativo y después iremos a la opinión, ¿verdad? Tema central, Olimpia, sin dudas. Brock no está gritado todavía. No. Están esperando de Lausana, Suiza, y sí, hace una mueca chun. Sí. El que escucha la radio hace una mueca chun. Aparte. Y yo estoy con esa mueca, ¿verdad? Porque habilitar al jugador, todos sabíamos que... Aparte, después lo que se está viendo. y vos sabés que sí. O sea, no es una desesperación. Yo creo que cuando dijiste eso por de el Brock, tema de que se le habilite sí o sí, ¿verdad, Brock? claro, cuando dijiste lo de Brock, el hincha de Cerro se acordó que había Brock. No Sí. es ese. ¿Cuándo está habilitado? No. Pero si rendía. Rogamos al señor que se le habilite, no. Pero si rendía. Hoy íbamos Claro, que mañana, que pasado, que ojalá Totalmente. se le habilite. Ya el partido es el jueves. Sí, señor. El partido ya es el jueves, muchachos. Lo que no quita la mala gestión, que vuelvo a insistir. La mala gestión de contratar a un zaguero central sobre la hora y al final el jugador tampoco está todavía aclimatado a lo que es el fútbol Claro, paraguayo. porque ¿verdad? no se puede decir que está fuera de ritmo porque venía jugando, ¿verdad? No está aclimatado y la única imagen que dejó fue de un jugador que sale a marcar mal, Que Richard Salinas le complicó. Sí, Y por cuando eso. hablamos del clásico, no es porque Brock era una maravilla, sino decir, No. Saba, mete a alguien porque Brock se está paseando Totalmente, por arriba. yo creo que hasta por ahí vino la duda también, ¿eh? Hasta me parece que esa respuesta que vos decías de Saba, hasta fue una declaración sincera. Prefería ganar la segunda pelota antes que meter a un hombre que estaba muy inseguro, como Brock, porque la otra vez cuando Bruno nos preguntaba por qué no juega Brock, y coincidíamos con Dani que era para no exponerlo en un partido de alto riesgo, de alto perfil, mucho más que el de resistencia, porque todavía no lo veía. Porque no. Repito que la imagen que él deja en el segundo tiempo de Cerro Resistencia, o de los 20 del primer tiempo, el Vamos mejor a Johnny momento Urgente, por de favor. Resistencia, fue mala. Y más porque ahora el ex técnico del Olimpia ya un día antes había anunciado que no iba a jugar de Bruera. Bueno, si podemos ir a Johnny Urgente. Johnny, ¿cómo te va, móvil personal? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, ¿dónde está el celular de la radio acá, muchachos, por De la favor? radio. Sí, esa es de la radio. Ah, bueno. Esa. Sí, pero porque los amigos de WhatsApp no hay que descuidar nunca, Ariel. A ver, Johnny, tenés información de Olimpia, ¿verdad? Sí, pasa Bruno que uno consulta, pregunta y van tirando nombres o va recibiendo nombres, y el último nombre que me pasaron, que es me parece que va a gustar muchísimo a la gente, es el nombre del Tata Martino, el que fuera técnico de Libertad, de Cerro, de las selecciones nacionales. El histórico Tata Martino es la persona que me contó, me decía, es el candidato número uno. Difícil, pero van a negociar con él. Es el candidato uno, el Tata Martino. ¿Y a quién te parece que le va a llamar primero? ¿A quién le va a llamar primero? Si Tata Martino, ¿a quién primero le va a llamar? A su PF, a su PF, ¿A quién? a Pablo Rosso. Claro. ¿Y Paolo Rosso qué le va a decir? Y yo no sé cómo salió Pablo Rosso, Bruno, de Olimpia. Él acompañó a Julio Cáceres en su decisión en realidad. No es que Julio Cáceres, sino que lo sacan a Cáceres. El PF no estaba en esa lista, pero él acompaña al entrenador, y habría que ver cuál es la respuesta en este caso del preparador físico en un hipotético llamado del Tata Martino. Hay ahora un nuevo tuit, lo último, llámenle a Juanma también, de Jam. Hay una buena noticia aparentemente en Cerro Porteño. Perdón que te interrumpa de esta manera tan abrupta, mi querido Johnny. Pero buena noticia. esto es en la cuenta de Instagram de Jam. Él hace un gesto del rezo de las dos palmitas, de las dos palmas de la mano, ¿verdad? Del ciclón, de la pelota, y después que otras dos manitos más de guantes de arquero. O sea, esto está un poco develando, digo bien, señor Chun, Sí, no, yo develando sí, pero una probabilidad
No, pero ahí ya develar una Hay una probabilidad. plegaria. No. Hay una plegaria, me parece. No, no, no. ¿Cómo develar Cuando algo hace es así, sí o no? pues, Probabilidad. Diosito, una manito, Bueno, manito para llegar, pero no para vas a llegar. poner si no ya estás ahí. Bueno, entonces saca probabilidad. Porque vos no develas una probabilidad. Ni Yo hacer ya un pondría- No, regalo, pero güey. viste que él yo estaba en pondría silencio. así. No, por eso. No, él estaba en silencio, no hablaba, pues, y ahora pues está develando alguna posibilidad de jugar. A eso nomás me refiero. Develando que va a jugar. Así tenés que decirle a la gente de Cerro. Mira, si otra vez digo la probabilidad. Y bueno, pero ¿qué pasa si no? Yo no me quiero hacer responsable a esta altura. Mira que lo escuché esta mañana, Federico. Chiqui Arce también volvió de nuevo a la palestra, otra vez candidato. Así que mismo, sí, ayer sí. dijimos, ¿verdad? Y anoche nos decían, no, pero Alejandro Domínguez no lo quiere, no hubo una buena salida ahí cuando Alejandro era presidente de la APF, Chiqui Sí, técnico ya de me la decían en selección. la mañana que era más por el tema de Pablo Rosso de la Traba, que al irse Pablo Rosso se retiró esta mañana. Incluso la persona me dijo, no me extrañaría que lo presenten el jueves. Yo le dije, no, pará. Ya no dije eso, ¿verdad? Dije la información nomás. Porque hay que cuidar también. Ayer yo te decía también que me tiraban a la tarde el nombre de Tata Martino, de Alonso, y que yo no podía poner la misma eterna al Tata que a Juan Pumpido. Decía. Claro, lo dije en la pausa comercial. Por eso no di el nombre, ¿verdad? Ahora estamos averiguando. Y ayer contábamos que hace Sí. 2 semanas ya a Chiqui Arce le habrían hablado gente del Olimpia. O sea, hace 2 semanas ya le hablaron a Chiqui. Pero lo de Tata sacude todo. Por favor, yo le pido a Twitter, porque después no me quiero hacer cargo de las Sí, cosas. Arce también va a ser. Sí, también, claro, el mejor técnico del fútbol paraguayo. Más que paraguayo, eso paraguayo. por lo que ocurrió. No, o sea, era el técnico de Cerro. Sí, no, es que Va a sacudir el Chiqui, ambiente, ¿eh? Chiqui siempre divide agua, o sea, Va a prender fuego si Chiqui Arce va a Yo creo que lo veo emocionado a Chiqui. Así. Se le encendió los ojos. Vos sabés que ¿en serio? ayer Va a se prender emocionó fuego. de repente. ¿En serio? Porque- Estaba medio cabibajo, empezamos a hablar de Chiqui. Porque de los dos lados, O Pola tipo será, De los dos lados. Pero yo creo que con Martino van a perder el tiempo. Martino le va a decir lo mismo a... Y ¿sabes qué? Por eso Ah, yo le dije a hacerlo. Johnny, ¿sabes qué yo le dije a Johnny? ¿A quién te parece que le va a llamar? ¿Vos crees que ya Tata Está bien Martino? intentar, ¿verdad? Pero van a perder el tiempo. No, De hay hecho, que- Cerro intentó con Martino. Y le Siempre dijo, hay que ¿sabes qué? intentar. Yo tengo un colorado que dirige muy bien. Le recomendó Saba. Le recomiendo, Sí. Facundo, es muy Me buen apareció chico, también el trabaja nombre bien. de Ramírez, el español. ¿Viste? También. El de Independiente del Valle. Sí, o sea, hay un montón Miguel de nombres Ramírez. que... Sí. Exactamente. Técnico español, ¿eh? Esta mañana aparecía, sí. Europeo, no sé. Bueno, yo mira, Johnny, por favor te pido, voy a poner, porque la gente no entiende el tema de vía Federico Arias, vía Johnny González, vía fulano tal, eso significa que es la persona la que está contando. Entonces nos cuenta @Johnny González que Tata Martino es hoy candidato 1 en Olimpia y que van a intentar negociar, aunque es complicado el tema. ¿Es correcto, Johnny, lo que acabo de decir? Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien. No, es que ya estaba vos en línea, perdón. Después volvemos con Johnny. Están los dos, bueno, estarán recibiendo mensajes de Johnny. A ver, ¿qué se interpreta de esto de Gianni? Perdón que estemos mezclando, pero hay información en los dos bandos rápidamente. Sí, en ese sentido tenemos la información que Jan Fernández está en la lista de viajeros, que está entrenando bien. La última vez que sintió una molestia leve fue el jueves antes del clásico, a partir de ahí entrenó viernes. Aleluya. Sí, entrenó de vuelta hoy sin ningún inconveniente. Y de seguir así, desarrollándose todo, Jan Fernández no solamente viaja con el plantel del Cerro Porteño, sino que será el arquero titular del Ciclón el jueves para enfrentar a Fortaleza en el Estadio Castelao. Bueno, ahí está. Vamos, hermano querido. Aleluya. Vuelve así como están las cosas. Jan Fernández, el arquero del Cerro Porteño. Esto también nos cuenta @Juanma Figueroa. Ya no me quiero hacer cargo de nada, porque después creen que soy yo el que cuento la información. Lo que pasa es que al ser el periodista más seguido de todas las redes sociales, uno No, pero, sí, pero también vos sabés la cara trending topic, porque me putean de aquí a allá, algunos me dicen que sí, que estoy Tiene su bien, costo también. que está bien, que está todo lindo, Mira otros un me poco dicen, andate a la M. Y bueno. la bala que está atrás de usted. Mira Mirá. los muchachos que están atrás de usted. Mira la cara Sí, mira, Olimpia, Olimpia. de Tata Martino y Chiqui Arce. Sí. Si es así, Olimpia va por buen camino. Sí. Ahora, Ahora sí, así después hasta junio sigue ahí todo.
Por eso yo creo que la inacción de la dirigencia hará que se hable más del por qué le sacaron a Cáceres si es que no cierran rápidamente con el sucesor. No, es muy buena la foto del Tata Martino. ¿De qué eligieron? Es la más reciente, ¿eh? Y pues Johnny, ¿qué? Pero, una dirigente de Cerro No, pero... a ver, espérame un ratito. ¿Por qué Ariel dice que Olimpia va a perder el tiempo con Tata Martino? Porque Tata dejó en claro que no tiene intenciones de volver al Paraguay, ni siquiera la selección nacional. Está apuntando a otro lado él. Es más, Cerro hablando de le eso, preguntó, entonces, le preguntó. en un lapso corto, los tres medio que le preguntaron al Tata. Desde que él se elimina contra Arabia y dice, muchachos, ustedes saben cómo era el contrato. Porque como que hubo una tipo muy informal, te digo, ¿verdad? La movida. Por eso, Johnny, vos le hiciste la consulta a Robert Harrison en una de las conferencias de transición y después lo de Cerro y ahora lo de Olimpia. O sea que estuvo en la órbita de la selección en un momento, Cerro y ahora Olimpia. Está bien. Bueno, la noticia del momento en Cerro Porteño, señores. Jan Fernández podría, o sea, ya estaría en la lista de viajeros a Brasil hoy. ¿A qué hora viaja Cerro, Juanma? A las 16 en vuelo charter hasta San Paulo, allí descansan y van en vuelo comercial hasta Fortaleza, unas 8 horas de viaje. Y ahí ya va Jan Fernández, viaja. Sí, ya está. Es más, hoy entrenaron a la mañana de vuelta sin ningún inconveniente y paró el mismo equipo del Superclásico, a diferencia de Jan Fernández. Es muy buena noticia, muy buena noticia para el hincha de Cerro. Juanma, volvemos un poquito más tarde, ¿sí? ¿Cómo no, Bruno? Estamos atentos. Johnny. Señor. Va a perder el tiempo Olimpia, dice Ariel. Con Tata. Y yo no sabía que Ariel era el representante del Tata, ¿no? ¿Cómo? No. Te paso acá y saludarle a Ariel, por favor. Ariel, saludale a Johnny. No soy representante, pero... ¿Quién es que dijo lo demasiado obvio eso? No. Tata está en otra cosa. Pero está bien, hay que intentarlo, por ahí dice sí. Pero no se pierde nada Ariel contactando con el Tata Martino. Yo no sé si a esta altura el Tata está para, por ejemplo, volver a Europa o volver a los Estados Unidos, y a lo mejor él le seduce, dirige Olimpia, Copa Libertadores, cerrar el círculo de los grandes del fútbol paraguayo después de la selección. Pero él ya dijo que le dijo que no a Cerro, ¿entendés? Entonces ya, si le dijo a Cerro, entonces le va a decir no a Olimpia. Correcto lo que digo, ¿verdad? Así vos dijiste. A la selección y todo en los últimos tiempos, por eso. Él no forma parte de su proyecto un retorno al fútbol paraguayo. Por ahora capaz, con el tiempo sí. Pero no le seduce. Pero Johnny, Olimpia al técnico fuerte, ¿lo quiere ya? ¿O el famoso, pero si vos me decís que vas a venir, yo te espero hasta, qué sé yo, junio, aunque la Libertadores arranca en abril? Pues muchas veces es, dependiendo de tu disponibilidad de tiempo, vos podés cerrar a un candidato y... No. Eso no puede ser, Dani. No. Olimpia no puede decir, ¿sabes que amarramos un técnico peor para junio? No. Olimpia necesita el técnico ahora. ¿Y ahora quién es lo que está disponible? Eso es como el tema de las selecciones cuando te dicen, vamos a esperar que termine el mundial o vamos a... Pregunto. Busca uno que esté disponible. No, Olimpia es un club muy grande. Si vos no tenés, puede estar... por eso le hacía la consulta a Johnny Bruno. ¿Cuál es la idea? De querer a alguien que vos digas, con él nos vamos... Porque, a ver, lo de Julio siempre se supo que era una cuestión de, mira, se nos fueron todos, no podemos contratar, y siempre iba a haber un pero. Entonces, bueno, saquémonos de esto. Para decir, lo ideal es que ya consigas a ese técnico, si quieres denominarle clase A. Acá le están puteando ya a Ariel, ya vos sabés que dicen, pero ¿sabes qué dicen los amigos del WhatsApp? Están diciendo que la selección lo tiene, mira que por los antecedentes, a lo mejor mira los antecedentes, lo de Cerro dice que normalmente a nivel internacional no pelea la Libertadores, sin embargo Olimpia dice que sí, son demasiado cerristas, ponete ya la camiseta, no, acá estamos bombardeándole al pobre Ariel. El año pasado se eliminó en primera ronda.
No, pero Fase normalmente, de digo, grupos. porque Olimpia cada década llega a una fase final. de grupo, Claro, fase de Fase de Ya grupo pasó. se eliminó. Sí, sí. Justamente estuve en el mismo grupo que Cerro, razón, Colón y tenés Peñarol, razón. donde Entonces, más a mi favor, entonces. el grupo más débil de la Libertadores el año pasado. Pero te hacía la consulta, Bruno. Suponiendo que vos, o sea, pero es una suposición para que se entienda la idea. Si Tata te dice, sí, pero recién desde el segundo semestre, vos le decís muchas gracias, pero no. O es, bueno, vamos a tratar de parchar como se pueda y luego amarramos. Por eso la consulta a Johnny es, ¿qué es lo que busca Olimpia? Porque primero parecía que lo de Cáceres era algo dentro de todo planificado. Pero anoche con los detalles que daban los compañeros, Federico contaba inclusive lo de Coria y otros, daba la sensación que más que algo premeditado, planificado, consensuado, era algo repentino. Entonces, ¿qué es lo que busca ahora la dirigencia del Olimpia, Johnny? Sí, me dice que Olimpia necesita o quiere un técnico de peso, un técnico peso pesado, con nombre. Y el Tata Martino reúne esas condiciones, un grupo, es difícil, hay que decir, a esta altura tiene Olimpia, con la figura Chiqui que también, tiene. O sea, a mí me parece más terrenal Chiqui. No, Sí, yo pero mira que no entro a juzgar tu información, ¿verdad? Sí, sí, A eso no voy, entiendo. ¿verdad? Pero, Sí. a ver, me parece más cercano lo de Chiqui, ¿verdad? Menos complicado para arreglar. ¿Sí? Pero cuando vos decís técnico de peso, ¿van a priorizar al técnico de peso o es no? Ya. Si no está ya, aunque sea uno de peso, no. Pero Dani, hasta donde yo entendí, Johnny, corregime, no sé, Federico, Ariel, a Hitor es 2 semanas, le dieron 2 semanas para interinar. En Solo principio, 2 partidos, sí, señor. este y el 2 de partidos. Pues General. si es 2 nomás, es El domingo. 4 Sí. días nomás. Y bueno, y por eso, Ni entonces, siquiera 2 entonces semanas. creo que vamos a salir en... yo creo que va a ser Chiqui, ¿eh? Van a nominar la semana. Entonces van a nominar al técnico. Y si salió Paolo Rosso, ¿verdad? Se fue con Julio Cáceres, ahí ya queda el cupo del preparador físico, o sea, Chiqui Arce va a poder llevar todo su cuerpo técnico. Porque esa es la información de esta mañana. Sí. Porque hasta anoche es que lo de Chiqui estaba complicándose por el tema de Domínguez. Acabo de recibir un mensaje que me dice que el Chiqui no es candidato. No es candidato. No sé, no... No, Yo candidato tampoco- es, Johnny. Hace 2 semanas hablaron con él. Candidato es. Pero el tema es que Alejandro Domínguez, reitero esto, pues yo no sé si Alejandro va a llamar directamente, pero no sé, o le consultarán. Y no sé si le pudo haber dicho, no tiene otro técnico, Chiquiarse, no, ¿verdad? No es No solamente... hay una buena... No, acá, y vos le conocés, de verdad. Araujo. Oscar Vicente Cabona, el que no quiere saber nada de... Lleva a niarse y se va de la dirigencia. Ah, no, entonces ya, peor. me parece que Cabona es más cercano que No, Alejandro Domínguez. ¿no? Por eso, vos sabés que yo esta Exacto. mañana, disculpame Sí. Federico, esta mañana temprano ya lo descarté a Chiqui Arce porque Sí, no, que lo a mí, descartamos una me mierda. habían dicho que lo de Alejandro y también lo de Escabone, que ya ayer también se había comentado. Y, No, y vos te imaginás... Ayer comentaba el tema de Cabona, que fue al vestuario a apoyar a Cáceres Ah, después del partido con Cerro, ¿verdad? Y acá hay 2 nombres que Cabona no quiere saber nada, que son Ayala y Arce. bueno, imagínate Lo vos decimos a que... nivel informativo, ojo, que Chito y ni Arce digan, deben saber ellos cuál es el tema, Claro. que nosotros no sabemos, pero me dice y muy buena fuente que no. Se retira todo apoyo, Por eso. si es nombrado. O sea, Pero Escabone imagínense no estaba de que, acuerdo que con no le apoye lo de más Cáceres. Alejandro y que no le apoye... y menos con que Escabone. venga Arce. No, porque se fue, voy a darle su Sí, apoyo. apoyó al vestuario, pero se Pero le a pasa veces- eso, claro. Pero el tema es que no venga. ¿Quién va a venir? No. Si viene de técnico, se va. Deja el apoyo que está necesario para... Un aportante externo, Pero el clave. tema es como cuando hablamos de Cerro con lo de Chiqui. Da la sensación, porque a veces es, yo ya tengo abrochado, entonces ahora voy a sacar. Pero Olimpia no tiene abrochado Miren, nada. yo lo último que recibí es que apuntan a un técnico argentino. Apuntan al mercado argentino. Yo creo que esa diferencia Y está bien, Bruno, porque... No, porque Tata pues es argentino. No, Pumpido es argentino. Pumpido es argentino, No, pero... es de acá. O sea, él se Eh, hizo como técnico acá y no tiene la misma repercusión que
olvídate, Martino, de esta nueva camada, por ejemplo, el propio Saba. O sea, no es lo mismo como suena un Saba que un Pumpido. Cuando vos decís, es argentino, perdón, que haya hecho su carrera en el fútbol argentino, o es un argentino que está acá y acá nomás se hizo conocido. Por eso voy, o sea, si Johnny dice un técnico de peso, fíjate que hasta Saba no entra en la categoría de un técnico de peso. No puede ser, Chiqui, no va a ser, la cosa no es tan fácil, me dice una muy buena fuente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces descartamos lo de Chiqui Arce. Sí, descartado. Bueno, descartado Chiqui Arce para Olimpia. No sé si decirlo ya oficial, porque no somos nosotros, ¿verdad? Y no, nosotros pues no somos la dirigencia del Olimpia. Claro. Pero información muy ligada a la gente en cuestión, ¿verdad? Bueno, y pongamos Chiqui descartado y hasta ahí. Luis María Martino, según la prensa mexicana, ganaba $2 millones al año, todo su cuerpo técnico. Richard Ortiz ahora también ya posteó algo al igual que Derlis González ayer. Nada más que palabras de agradecimiento para vos y para tu cuerpo técnico. Grandes profesionales y grandes personas. Pasamos innumerables momentos buenos como malos, pero siempre es importante resaltar más lo bueno, las alegrías y los triunfos que tuvimos juntos. Desearles lo mejor para lo que venga en el futuro. Julio, Paco, David, Juan, Elvio. Estos son los integrantes del cuerpo técnico de Cáceres. Muchas gracias por todo, de todo corazón. Richard Ortiz oficial, la cuenta de Richard Ortiz. José Peckerman deja su cargo como director técnico de la selección venezolana, dice. Sí. A la pucha. Oficial, mirá vos. Y gracias Ramiro también, porque hoy me estaba contando Ramiro Aranda que la Conmebol se va a reunir para ver si las eliminatorias arrancan en septiembre o el año que viene. Aún no hay fecha para la reunión. O sea, no hay fecha para la eliminatoria y para decidir la fecha de la eliminatoria tampoco hay fecha de reunión. ¿Se entiende, verdad? No hay fecha de la fecha para programar la fecha. Correcto. Bueno, Johnny, ¿qué más, por favor? Sí, el tema del técnico actual, Aitor García, en algún momento seguramente van a oficializar quienes se van a compartir su cuerpo técnico estos dos partidos, pero de repente le va bien, le gana Nacional mañana, el partido contra General Caballero, no llega el técnico ideal, porque así, como decía Bruno, me parece que es extranjero. Y por ahí no corre lo del Tata, así como decía Ariel, no está con ganas de dirigir en Sudamérica o por lo menos en Paraguay, ir por otro profesional de trayectoria, de recorrido, de nombre y también de edad. Eso también hay que decir, porque hay técnicos de peso pesado pero joven, por ejemplo Diego Alonso. No sé qué posibilidad habría para que Alonso pueda venir no dice país. Ya Federico acá. No, o sea, no es que yo soy representante de Alonso tampoco, ¿verdad? Que como pasó con Ariel, pero yo no hablé con Alonso, no soy representante tampoco, pero la lógica nomás me lleva. Te quedaste picante claro, con lo de Johnny. No. Porque Johnny me le dijo, no sabía claro, que Ariel es representante de Martín. No. Sino porque el tipo que dirigió el Mundial de Clubes con una final, creo con Pachuca incluso. Dirigió Uruguay, mal o bien no pasó, pero está en otra, me parece que está en otra estratosfera. Totalmente. Olimpia es un club muy grande. Fuera de alcance. Pero el fútbol paraguayo no es tan así, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando manejamos nombres, siempre decimos que hay otros mercados mucho más cautivantes y más Alonso que es joven. Más Alonso que es joven. Claro. Pero se menciona Johnny John. Yo estoy de acuerdo que vos informes, porque está en la cobertura de Olimpia, y porque ayer también yo recibí de gente que está cerca de Olimpia los mismos nombres. Pasa que uno, a mí cuando me dicen, es como que autodescarto, hay un filtro. Olimpia seduce, mire muchacho que Tata Martino si le llaman, seduce. Y ayer discutimos, y lo vamos a hacer después de salir de la televisión, después de las 12 vamos a respirar un poquito, vamos a ir a Edgar, y vamos a ir porque ayer
en peligro de gol, estuvo muy caliente el tema. Ariel inclusive dijo que, ¿cómo fue la palabra que utilizaste? Que fueron mal agradecidos. ¿Cuál fue la palabra que usaste del modo de cómo lo sacaron a Julio Cáceres? Que yo no comparto, ¿verdad? Pero... El trato. ¿Eh? La forma, el trato. Ahí tenés, Federico. No, está bien. No, Peckerman. El tema del maltrato, no, yo para vivir. O sea, vamos a hablar bien, ¿verdad? Porque son técnicos que en algún momento le dijeron, como dice Ariel, no a la selección incluso, ¿verdad? Y Olimpia seduce, es grande, pero ¿qué garantía te da un tipo que viene a ser campeón? O sea, los técnicos miran eso. Viene a ser campeón. Pero Martín no está ahora en la playa, Ariel. Son 6 fechas. Federico, dale. ¿Dónde está? Y está en la playa, Federico. Claro, no, pero O sea, son no es 6 que está fechas. trabajando. Pero sigue todavía cotizado. Es decir, cualquier equipo grande de... Claro. Puede agarrarle a un equipo no, grande te digo, de Argentina. un equipo que vos sos campeón vigente. Sí. Pasaron 6 fechas y perdiste 7 puntos en los últimos 9 y te echan. ¿Qué garantía hay, verdad? Para venir. Sumale el contexto, por eso. El hincha se enoja con nosotros, ¿verdad? Pero yo tengo que decir la verdad. Hay técnicos que miran, ¿sabés qué? Otra posibilidad totalmente en México, Brasil. Empezando por ahí, los técnicos de lo que estamos hablando. No, pues Olimpia es muy Estados grande. Unidos. Seduce mucho Olimpia, hermano. No. Yo no comparto con vos. Está bien que no compartas. De hecho, no tengo por qué compartir, ¿verdad? Pero yo tengo que decir lo que creo es mi verdad y decir que los técnicos, como decíamos por la selección nacional, cuando vienen los mellizos Barroqueroto acá, cuando les fue mal en Estados Unidos. Cuando estaban en Boca en primera, aspiraban a Europa, fueron a Europa, no pudieron dirigir. Acá vienen algunos a reinventarse, que no es el caso del Tata Martino, me parece que el Tata ya no está en edad de reinventarse, y creo que Alonso debe aspirar a otro mercado, ¿verdad? Simplemente, por eso vienen los Saba, vienen los Ubelía y no vienen los Alfaro ni los Gareca. Acá Luis María me parece. recuerda que cuando se fue Garnero, Sí. quedó Landaida, ganó los 3 partidos y después le trajeron a Gorosito. Y otra Vino cosa, Gorosito también. otro detalle importante, Gimnasia, Colón, o sea, no. Gutiérrez vino. no tienen licencia de técnico para Copa Libertadores de América. Ah, está A Hitor ni tampoco el asistente. el asistente. Se llama Iván Vázquez. Ni Iván Vázquez ni Aitor García tienen licencia pro, como le llaman, para la Copa Libertadores de América. Que no es un detalle menor, Johnny. O sea, ya en abril comienza la primera quincena de abril arranca la Libertadores Ese, para por Olimpia. ejemplo, un detalle que si por allí un candidato de peso te dice sí, pero recién para el segundo semestre, no puedo. Yo en abril ya tengo que tener a un técnico. Es ahora. Habría que ver, Bruno, cómo está pero voy a consultar el caso de la licencia, porque me acuerdo, Aitor, que fue muy criticado en su momento porque era ayudante de campo de Fernando Cubero, y fueron a un congreso a Europa, y justamente para tener licencia UEFA Pro. Voy a consultar sobre ese caso, porque él fue con Fernando Cubero para hacer un curso en España específicamente. Bueno, está bien. ¿Qué más, Johnny? Porque No. acá la gente está enloquecida con el tema de quién va a ser el ¿Hace técnico cuándo no de- tenemos nada? Yo me acuerdo cuando se manejaban dando nombres también y aparecimos con el melenudo, la verdad que le decía este señor Brunote a Gorosito. Gorosito. Claro, y Gorosito, y había dirigido a Tigre Gorosito. Es que con Hay un Cáceres, circuito. o sea, Federico, en menor sí. medida, con Cáceres, Olimpia logra una estabilidad, porque antes de Cáceres, bueno, Cáceres también es producto de esa inestabilidad. O sea, entre Garnero a Cáceres hubo un desfile de técnicos y una inestabilidad y una mala onda. El caso de Garnero, Gorosito, a Gorosito Landaya, el hincha Olimpia Garnero- le recuerda con más cariño que se fue que cuando iba a Claro. venir. Y ni Garnero, cuando estaba. Landaida. Orteman, en que momento la otra vez estaba hablando con Orteman y ya está. Yo me olvidé en qué momento apareció él. Orteman, nuevo tenía- técnico tenía- de Resistencia. sí. Ya asumió no tenía, hoy. no tenía bien en claro. Estaba Gorosito, después Landaya siempre era el que interinaba, después Orteman, después Gutiérrez. ¿Vos sabés que Bacea convenció a Gareca para dirigir a Vélez, eh? Sí. Hablando de... Bacea nos vino como gerente acá, ¿verdad? Iba a ser el gerente deportivo. Y acá. bueno, y Bacea convenció a Gareca un golpazo que para que dirija a Vélez. Golpazo porque lo echaron a los uruguayos.
Lo trajeron a Gareca, que es un Medina. técnico cotizado por No, gran no cantidad le de puedo gente. Con la Pero ventaja tipo- que Gareca tiene una identificación muy Con importante. Vélez, sí, sí, sí. ¿verdad? Pero lo Es un convenció. plus. Lo Es un convenció. plus, sí. Qué importante. Yo a lo que vos decías, quería agregar nomás cómo ve también el profesional extranjero en este momento el fútbol paraguayo. Y ahí yo voy a mezclar el tema de Cerro Olimpia. En un mes yo diré, espera un poco. Sacaron al técnico después de la segunda fecha, sacaron al técnico después de la sexta fecha. Claro que cada caso tiene su matiz, su contexto, pero en estos momentos han de estar preguntando en el extranjero qué pasa en el fútbol paraguayo. Y porque vos mirás el tema de 6 fechas, 5 cambios de técnico, pero hay cambios y cambios. ¿Quiénes son los otros 3? Son los Tacuarí, General Caballero, Resistencia, los equipos que vos casi normalizás que cambien, pero después decir los otros 2 son Cerro y Olimpia. Otro punto a tener en cuenta del extranjero que va a decir, ¿cómo es este tema? ¿Yo voy a un fútbol donde hay estabilidad o no? Y en estos momentos, tanto la dirigencia de Cerro como la dirigencia de Olimpia tomaron decisiones donde la sensación es, primero hay que cortar esto y después vemos a quién traemos, porque no es algo demasiado planificado por todos los nombres que se están citando en el caso de la Olimpia. Bueno, Johnny, algo más que quieras agregar. Juega mañana ya Olimpia. ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es el equipo que prepara Olimpia? Reiterando esto, la gente que está encendiendo la radio ahora. Jan Fernández, en la lista de viajeros, nos decía Juanma, hoy posteó en su cuenta de Instagram algunas manos y compañía, el tema de las palmaditas con pidiendo... Plegaria. Una plegaria. Gracias, mi querido... lo que es cuando uno es más proclive a los temas religiosos. Entonces, la plegaria y compañía, y nos decía Juanma Figueredo que viaja hoy rumbo a Brasil para el partido del jueves a las 19 horas, sería titular, es más, ya nos decía que probó el equipo, el único cambio con relación al último equipo que presentó Cerro Porteño, ya el clásico estamos hablando, el único cambio es la inclusión de Jan Fernández. Bueno, esperamos un ratito con Edgar. ¿Y qué equipo prepara? Mañana es clave el partido de Olimpia contra Nacional. Sí. Para Olimpia y para Nacional. Porque el que pierda prácticamente no sé qué va a pasar. Porque inclusive Nacional tiene un punto menos, ¿verdad, muchachos? ¿Nacional? ¿El puntaje? Sí. Nacional que Olimpia, dice Bruno. Sí, con Respecto a relación a Nacional y respecto a Olimpia. Me parece que tiene 6 nacionales. ¿Eh? Y Olimpia 7, está ahí, sí. Nacional... Olimpia 8, No, Nacional 8. 7. Ahí está, 8-7. 8-7. Correcto. Pero vos sabés que yo me quedé pensando cuando dije, es importante para... Yo te iba a decir, es importante para Cáceres si no lo sacaban. Pero ahora sacado... Yo creo que es ¿Cuál es importante. importante? No, O sea, no, para Olimpia es importante. Pero si O sea, todo es Libertadores. quedarte a 8 puntos de libertad. Ya está. El ahí está medio bajado. El técnico que medio venga. jugado ya está, ¿eh? Bruno, el técnico que venga. Acá el De tema. Libertadores, Acá el por eso tema digo. de. Y mirá que Y lo sí, va a recordamos en cada apuntar a partido. Acá el Libertadores. tema de la preocupación es Libertadores. Claro. ¿Qué hacemos en la fase de grupo con este nivel que tenemos, verdad? Hasta importante para Hitor. Pero ¿por qué si solamente 2 partidos no va a estar? O este es el típico caso de, había sido que... Yo creo. Dame Cáceres fue eso. opción B. Por eso. Le va bien y va a quedar a Hitor. Y si Aitor Le va bien y va a quedar queda, Aitor. la dirigencia va a ser Le más va mal, le criticada va por lo de mal, le van a Cáceres. mal y van a traer el primero que aparezca. No, yo no creo en esa Yo tesitura. creo fervientemente. Y le va mal y van a traer un técnico, no sé de dónde, pero yo creo que ellos no tenían el plan, no tienen el técnico. No, por eso. No lo tienen. Y a Hitor le va bien y va a seguir. ¿Cómo le pasó a Y Cáceres? si no tienen ¿Cómo plan? no pasó con las Naida? No sé por qué no pasó con las Naida, ¿verdad? Para Naida le fue bien y no sé por qué no siguió. No cumplió esa cuestión. Creo que era Brunote otra cuestión. Pero Hay algunos que este son señor muy no parece. pesimistas. Yo quiero decir la verdad. Hay algunos periodistas pesimistas con relación al tema Olimpia. Porque ¿Pesimista? se fue Julio Cáceres y después porque se fue Paolo Rosso, que más o menos Olimpia va a desaparecer. Y no es así, señores. No es así. ¿Quién dijo? La Perdón, institución ¿quién dijo está eso? por encima. Yo no di nombre, que se ponga el saño que quiera. Pero Yo fue no acá, di nombre, yo no en di. este grupo. No. ¿Y sabes qué? Porque Paolo Rosso se fue, es preparador físico. Es un excelente profesional, un excelente preparador físico, pero no es el único preparador físico. Y conozco muy buenos preparadores físicos y jóvenes también. Y el técnico que venga, el técnico tiene que ser la cabeza. Lo que pasa es que en el Olimpia no era así. Paolo Rosso tenía más ascendencia que el propio Cáceres. Por eso
Es que ahora están diciendo, que mira, se fue Pablo Rosso, ¿qué va a pasar de nosotros? No, no. Señores, se va a encontrar la solución. No tengan temor, hinchas del Olimpia, que en Olimpia se fue Cubilla, múltiple campeón de Ñamembú, campeón de los campeones. Se fue Carlos Quince, se fue Hugo Ricardo Talavera, Ever Hugo Almeida, la historia viviente del Olimpia, se fue de la institución. ¿Y qué pasó? No pasa nada. Así como vinieron algunos que aventureros, que vinieron a agarrar el Olimpia, y no pasa nada, y tampoco el Olimpia quebró institucionalmente o se fue al tacho. Es más, impensadamente llegó a una final de Copa Libertadores en el 2013. ¿Y quién le quita lo bailado? Y cada 10 años Olimpia llega a una final de Copa Libertadores de América. Y porque se va Pablo Rosso ahora al Olimpia, ya, va a desaparecer, Pico. No pasa nada. Preparadores físicos hay, en cantidad y calidad. Repito, reconociendo que Paolo Rosso es un excelente preparador físico, un excelente profesional, pero si él tomó una postura ética, moral, herea, y decidió irse con Julio Cáceres. Señores, muchísimas gracias. Gracias por haber trabajado en el Olimpia. El Olimpia es una institución grande. El Olimpia está por encima de cualquier persona. Llámese Juan de los Palotes, como llamado Cardona, o llamado el que sea. Paolo Rosso, Julio Cáceres, no interesa. O a lo mejor yo estoy equivocado, porque yo creo que en 100 años don Aurelio González se fue, Aurelio González ganó 6 veces no sé qué el campeonato, y había grandes jugadores, y el Olimpia en el 78 fue campeón del mundo, y después dijeron, y campeón de la Copa Libertadores, no, ahora nunca más ningún equipo paraguayo va a ganar. Y después, y en el 90, ganó otra vez Olimpia la Copa Libertadores. Después dijeron, no, esta generación ya no aparece más, ya se fue Raúl Vicente Amarilla, ya no está Alberto Monzón, no está el Loco González, no está Adriano Samaniego, no está más Ever Almeida. ¿Qué hacemos ahora? Olimpia ya no vuelve nunca más a una... ¿Y después? ¿Veis? En el 2003 otra vez llegó y no pasa nada, y Olimpia es así. Yo sé que algunos me van a putear, pero es que no, yo estoy diciendo lo que pienso. Como dijo Federico, ¿cómo fue que dijiste? Me trancaste lo muy fuerte, Federico, me dijiste, yo digo lo que, mi verdad, digo mi verdad. Claro, o sea, lo que yo creo es mi verdad. Y yo estoy diciendo mi verdad. Dentro de la deducción que uno saca, porque no es información, sino deducción. Lo que yo estoy... Esto es opinión, Federico. Ahora es opinión. No, ya sé. Yo no sé por qué eso, ¿verdad? Claro, porque ya me calienta que no... ¿Sabes qué? Te calienta? Y me calienta que... ¡Ay, a Paolo Rosso! Y nos vamos a tirar todo de acá. No, tranquilo. ¡Ay, Paolo Rosso! No. ¿Quién? ¿Que tu amigo Jesucristo en la tierra nos deja! ¡Ay! ¿Es algo de él? No. Sí, no, tranquilo. Okay. No, pero volviendo... Sí, no, ya sé, pero tranquilo, pero pues. está bien. Pero volviendo nomás al punto, porque el que escucha, el que no yo se escucha, yo creo que si gana Aitor se va a quedar, y si pierde van a decir, porque ya pasó tantas veces dentro del fútbol, porque vos me decís ahora quién es No va el a pasar, candidato, y decime quién es el candidato, Bruno. A ver. No. Espera. Arce no viene, Martino no viene. ¿Quién más es? Juan Pablo Pumpido. Están apuntando al mercado argentino. Y te voy ¿Pero a, dónde te voy va a a conseguir decir un técnico en Argentina ahora? Un técnico. Pero Federico, 4 años más de los mismos. Yo no soy agente de jugadores. No me respondas. Sí. No voy a ser como Johnny, vos sos el manager de Martino, le dice vamos a usar el pensamiento, el sentido común. ¿Quién va a venir acá ahora a Olimpia? Dame un nombre, a ver. Te voy a decir algo. Dame un nombre. Espérame un ratito, sigue. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene muchísimo más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar
escolar. Además, por cada préstamo desembolsado, te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Uscuerna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. Caja Mutual todos los lunes y martes. No te olvides de visitar una de las sucursales de Farmaoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Sentite mejor con Farmaoliva. Y también quiero decir una cosa, el tema de Juan Pablo Pumpido, con mucho respeto lo digo, a lo mejor será dentro de unos años el mejor técnico del mundo. Pero hoy si vos me decís Juan Pablo Pumpido, me parece que no. ¿Querés que te dé un nombre? Te voy a dar un nombre clave, Federico. Y vos sabés muy bien cómo se maneja este tema de los contactos, Claro, y de la obviamente. fuerza de cada uno. Antecedente, contacto, Mira. dinero. Diego Cerrati. Sí. Diego Cerrati fue muy influyente para que Bruguera vaya al Olimpia. Representante de jugadores. Un gran representante de jugadores. Consiguió a Ramón Martínez sin costo alguno. Romaña. Hoy por hoy me parece que Romaña. es el representante más... Ha llegado a es esta un dirigencia. representante serio. Ramón Martínez sin costo alguno. Es un representante ¿Verdad? serio, convengamos. Porque Claro. hace cuántos años que él está en el mercado. Y me parece que es un representante serio. ¿Por qué los clubes le abren la puerta a él? Es por algo. Y él hace transferencia, o sea, él hace negocio para los clubes. Entonces, ¿y quién? Espera un ratito, Chuna, espera. Ya sé quién nombre vas a tirar. No. Él trabaja en la Argentina con Bragarnik. ¿Y quién es Bragarnik? Pongan en Google. Alterado que estás, por Dios. No sabía que vos tenés una temperatura, una pero nerviómetro. muy alterado. No. Estoy bien, Ariel. Cuando te Bien. escuché así cuando se fue Arce y se buscaba técnico, todo tranquilo. Por lo visto, entonces no fuiste vos el que estaba sentado acá cuando yo hice un discurso sobre el tema de los jugadores de Cerro, Carrascal y compañía, de que que así no se podía seguir. ¿No te acordás de esa, Ariel? Tanto así. Pero está bien. Bragarnik es un hombre muy fuerte del fútbol argentino. Es un hombre muy fuerte, maneja muchos técnicos. Y clubes. Clubes. Uno de ellos donde tiene tentáculo, por ejemplo, para que la gente sepa, es el rival de Cerro del jueves. Ahí está el técnico y están 3 de esos jugadores, Lucero, Romero y Pochettino, que es suma ahora. O sea, él... Sí, técnico es- habla por Vosvoda. Paul Boda es un señor muy, yo creo que el empresario top de Argentina hoy es Bragarnik. Imagínate, maneja un equipo por Fortaleza, hace poco manejaba el Elche de España. Maneja Defensa y Justicia, él, ¿verdad? Defensa y Justicia, que ayer hizo un partidazo contra Boca, está puntero de vuelta. Él no fue el que se fue. Perdón, Varios técnicos para que se entienda que nomás. están bien, sí. Él no fue a hacer la operación de Enzo Fernández. Desconozco ya. Creo que sí, el que fue al Manchester El tema United. del Chelsea. ¿Eh? El tema del Chelsea. A Chelsea, perdón, Sí, a Chelsea, a Chelsea. sí, dueño del Elche, sí, todavía sigue siendo, del Elche de España. O sea, y Diego Cerrati habla como que yo hable con Ariel, dos secos acá, hablando. Pero ellos están a otro nivel y hablan, Diego le llama Bragarnik, o no sé cuál es el trato, hay un técnico para Olimpia, un club, espérame un rato, no vamos a ver, Olimpia, por favor, claro que sí. ¿Qué
pasa, Ariel? Vos sos Ay, escéptico a todo, no, ya no, querés que no, se arruine no. Olimpia. ¿Qué es lo que querés? No, que como iba a querer que yo... Pero ¿quiénes son los técnicos ahí? Yo Los quiero técnicos, sugerir un nombre. no, pero está bien lo que dice Bruno, porque Está bien. mira que Cerrati está Está bien. trabajando mucho con Magallanes. Trabaja, está bien. Tiene conexión, tiene gente. No, fíjate tiene que, muchos por ejemplo, jugadores, a ver, Barbosa de Bragarnik. Y guste o no, le consiguió un buen contrato por acá. Sí. Técnico estaba el famoso BKHS, Bogoda. El primer técnico fue Coca, que ahora estaba a ser técnico de México. La selección. Exactamente. Nada más y nada menos. Diego Después Coca. tiene una gran constelación de técnicos nuevos que practican un estuvo en fútbol Racing. importante. Diego Coca. Diego Coca, Defensa y Justicia, Racing, San Martín de San Juan, todo el recorrido hizo, ¿verdad? Este Dabove no es de él. Dabove de él también. ¿Viste? Hay un técnico ahora que va a decir Johnny de Huracán, que juega muy bien. ¿Y sabe cuánto pidieron para firmar contrato? $1.400.000 a Huracán. Es uno de los técnicos del momento. De esos que están saliendo nuevos. ¿Quién llama? No Llámala, Johnny, recuerdo especialista cómo se llama. por Es un la- Me van a pasar enseguida. altísimo el valor. Pero Ayer estaba escuchando en las Altísimo. redes. ¿Sabe cuánto le pidió para el nuevo contrato? $1.400.000 a Huracán. pero no es Davo, ¿eh? Dabove el técnico de Huracán. Y bueno, debe ser entonces. Dabove. Bueno, está- Ariel quiere sugerir un nombre. Atienda Sí. bien. Es más, no Tapio Bruno me dice, no, yo no me voy a morir. Estoy súper tranquilo. Mira, te digo, estoy re bien. Solamente digo lo que pienso. Nada más, hermano querido. Nada más que eso. Vas a sugerir un nombre. Sí, esperame un ratito, por favor. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol, Máquina Tech con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol, Máquina Tech está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol, Máquina Tech, un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Cuál es el otro nombre que dijiste, perdón, Federico? No hay una cantidad. Almirón fue el primero, ¿verdad? Almirón que incluso lo llevó a España, al Elche. Ese estuvo en Técnico Independiente, en Lanús. Campeón en Lanús con Miguelito. Jugaba muy bien aquel equipo, con Miguel Almirón. Le ganó a San Lorenzo aquella famosa final en la cancha de River. Después hay una cantidad de técnicos. De este señor que en algún momento vino a gerenciar o a dar una mano a 2 de mayo. Trajo muchos jugadores y justo sufrió el accidente, donde fallecieron unos cuantos argentinos. Y vos sabés que la otra vez lo vi en la final Patronato a Barinaga. ¿Te acuerdas de Barinaga? Él vino a 2 de mayo, era un extremo derecho muy bueno. Johnny Tira, Y Julio jugó, sí. Bacari. No, Johnny sí va ahí con otro técnico apellido más. joven, ahora tiene varios, Bragarnik. Ahora el DT de defensa es nuevo, el de su grupo, Julio Bacari. Acordate que Augusto Fernández lo llevó a defensa con Cerrati. A Enzo Fernández lo cambió defensa. O sea, Defensa Justicia tiene ahora está haciendo de vuelta un muy buen equipo con jugadores que retornaron. Y está puntero. Y ayer, por lo que vi hoy, el partido con Boca fue muy bueno. En la Bombonera 0-0. Y es un empresario exitoso. Por ese lado, sí. Sí le pide, yo creo. Ahora está el tema de las condiciones, quién venga, pero por ese lado, sí. No soy necio, ya te digo, trato de manejarme con lógica, y sí, hay una lógica importante ahí, sí, Cerrati, que está actuando bien de cerca con la dirigencia de Olimpia, pide algún técnico de la escudería. Ahora no todos son BKHS y compañía también, ¿verdad? Hay que ver a quién presenta. Exitoso. Exactamente. Pero- hay que ver, pero hay en técnicos de materia- proyecto, la mayoría son técnicos de proyecto. Claro, pero en materia de técnico, yo no sé, o sea, si tuvimos un caso donde, por ejemplo, hay un empresario intermediario o representante que haya tenido ese rol que suele tener con los jugadores. O sea, sabemos que hoy por hoy Cerrati es muy importante para Olimpia, es importante en otros clubes. Cerrati estaba allí en el eje de la novela Morel a Cerro. Guaraní. Claro. Guaraní, acordate, él vende Choco Fernández. por eso te decía él lo de vende Morel. Junior Alonso, no estamos O sea, hablando de cualquiera. Pero en materia de técnico, porque el técnico es mucho más Pero complicado. maneja Bragarnik. No, ya sé. Y Bragarnik es su brazo, ellos pero, trabajan juntos. o sea, es mucho más complicado un técnico que un jugador. Bueno, Por eso yo no atención, sé si hay antecedentes en ese Ariel sentido. tiene el nombre. Fanfarria, porque esto sí que es muy importante. pero tampoco es un nombre No, no, Atención, desconocido, es un nombre, quiere- es un no me- nombre no, conocido. yo lo No que quiero venga decir- cualquier cosa, Ariel. Yo lo que quiero No, decir no que es cualquier Olimpia, cosa, pero es conocido, accesible. Olimpia está... Ayer alguien te pasó aquí en Ramiro el del tema de Almeida de Iván. Iván Almeida no quiere hablar. No. Y hoy habría sido el llamado para reunirse, pero para la ¿Vos categoría sabés se reserva. está recomponiendo Olimpia ahora? Hay un hombre que se voy a dar que está para ir a
Ayrton García estaba recomponiendo el tema de la reserva, de toda esa cuestión. Voy a confirmar un nombre ahora que es importante, hablamos con él hace poco, ¿sí? Y repetir este dato que lanzabas en peligro de gol y estabas contando con Mabel hoy. ¿Quién iba a venir? Coria. Adrián Coria llegaba hoy. Tanta bronca tiene Adrián Coria que le escribí anoche. Me puso, ¿quién son? Me puso. Le dije quién era y leído y no me respondió. Hoy llegaba para sumarse al cuerpo técnico de O sea, Julio César Cáceres lo Cáceres. traía a Coria Así para mismo. sumarse al cuerpo técnico. Hoy se sumaba para acompañar al Paco Esteche. Pero habrá, Ahí dentro pero del tema. no le veo a Julio solo diciéndole, o sea, algún No, no, dirigente no. le habrá No, dicho no, que que por eso sí, te digo, pero, y Dani, ese dirigente Dani, el que le dice, Pasaje, un departamento, la dirigencia hace eso. o sea, para Por eso digo proyectar, que- lo de que planificación no fue Claro, esto. no fue planificado a eso, exactamente. Llamarle un poco a Merlo. Merlo tiene... no está Wilson, que es su contacto, amigo. Pero Luis María me dice llamarle a Merlo. Merlo a lo mejor ya sabe. Él maneja el fútbol argentino. Bueno, atención, señores. Pero no hace falta la fanfarria, bro. No es ni un nombre. Ariel va a proponer un nombre para Olimpia. Esto es importantísimo. Va a proponer o información. No, No, proponer no, dijiste mencionar. primero. No, señor. Proponer dijiste. Bueno, lo que fuese, pero un nombre, ya que. No es lo que fuese, estamos hablando de Olimpia. Jan Fernández viaja hoy, ya ampliamos con Juanma, arrancábamos con eso. Qué lástima lo de Guaraní, será. Si podemos hablar con el médico de Guaraní sería fantástico por el tema de Barceló. Justo en el mejor momento de Guaraní y de Barceló. Fanfarria, a ver, dale. Propuesta de horario. Sí, un nombre. No, pero toman en serio esto. Pero Si ¿cómo no, muy en serio? no. Propuesta Un o nombre, qué. pero viste Hay que que- retirar nomás hacer una mención, entonces así. No. Abuelo de pájaro, decir, este puede ser. No, espera un ratito. Es Olimpia, un momentito. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad de calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball en sus versiones tapadura y tapaflex con diferentes diseños y formatos. Encontrar los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Forteam, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia Fortín Contigo Money, llenan de internet tu verano. Disfruta la Ictolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres, pudding flan y lactomix con polvas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Este muchacho cada vez, Iván Alexis Rodríguez, cada vez más impecable, impresionante. Lo tengo en el fichero, ojalá algún día lo pueda. Maneja más de 100 jugadores. Bragarnik, como Darío Benedetto, vendido por 14 millones de euros al Marsella. 15 entrenadores. Becachese, Coudet, el Chacho Coudet, Diego Coca, Mariano Soso, Diego Dabove, Leonardo Madelón, Walter Coyote, José María Martínez, Collete, perdón, leí mal, Collete, perdón, la fuerza de la costumbre. Walter Collete, José María Martínez, Antonio Mohamed, Darío Franco, Lucas Bernardi y Jorge Almirón. Son técnicos manejados por el empresario. José María Martínez, el que recordaban los compañeros que vino a 2 de mayo, de Pedro Juan Caballero. José María Martínez que está ahí, el Pancho Martínez.
Bueno, Yo señores, quiero escuchar, Fanfarria. me muero para escuchar el nombre Yo de también Ariel. me muero. Por Dani, favor. decime que... Ariel, pero sorprendeme, hermano. No, conocidísimo, pero vos también dijiste, yo me sumé. No puedo sorprendernos, Porque vos sorprendernos dijiste- porque si vas a salir con una paparruchadita, No, no, paparruchada. con una, ¿cómo se llama? Pero vos primero no dijiste que iba a mencionar cuando te apretó Federico. Vos no estás concentrado en el programa. Estoy concentrado. Le con el dije que te problema. voy a dar un nombre y el nombre es Diego Cerrati por la conexión con Bragarnik. Ahora estamos. Y sí, bueno. Ya que el Arce está vedado y Tata Martino es imposible en este momento, capaz alguna vez puede ser, pero en este momento es imposible. Me parece que bien terrenal y accesible económicamente, un hombre que conoce muy bien el fútbol paraguayo porque estuvo hasta hace poco y que ya dirigió a los grandes, Espera un ratito. para una solución práctica. Solución práctica. Sí. Sobre la marcha, cerca de Copa Libertadores. Ah. Por supuesto que mantiene información privilegiada porque estuvo hace poco. Tiene preconocimiento de todo el mercado. Fernando Jubero. Buen entrenador. Está libre. Disponible. Bien, Ariel, no, en serio, yo te reconozco. Bien. Porque dio nombre y fundamento. No, eso vos le pones, yo no le estoy aplaudiendo a él. Yo Quique. doy fe de que lo que está diciendo Bruno es real, porque yo estaba mirándole a ambos y superó lo de la paparruchada, ¿verdad? Sí, Eso, no. porque eso fue fuerte. Paparruchadita, dije, no, dije tampoco pero, paparruchada. pero cuando vi genuinamente tu reacción, dijo, mira un Iba a poco. sugerir Caruso Lombardi, ¿verdad? No, tranquila, Ariel. Viste que No, ahora ya. juega Mira, el ya. ganador. Cuando vos Estaba sabés ahí, que- vos. Es. Parece esos cachorritos, una vez le da, así ya empieza el quilombo. Pero volviendo, o sea, creo que es potable lo que postula Ariel. Pero fíjate, Bruno, que por ejemplo en esa larga lista de ese buffet que tiene Bragarnik, no es lo mismo un apellido que citaste a otro que la gente pregunta quién es este. Pero yo yo no descarto lo que afirmaba Federico, el tema de Aitor. Porque si no, si Aitor ya vino con Vázquez para limpiar y reestructurar. O sea, ¿cuántas veces hemos visto casos del famoso? Porque hay planteles, y fue el debate nuestro del año pasado, con el tema de la saturación y todo esto que marcábamos. Acá, en estos momentos, ¿qué es más importante? La voluntad y la predisposición del plantel del Olimpia, con Richard, Antolín, Derlis, Ale Silva. Ellos son los que van a marcar la pauta de lo inmediato, a que venga un peso pesado, ya sea desde la parte de la disciplina o la parte táctica o la parte de la estrategia, para cambiar todo. Y muchas veces los dirigentes dicen, había sido que ahora funciona bien. Yo creo que de eso hubo mucho para decir, no, con Cáceres ya no. Porque no era que Cáceres era un mal, pero entendían que Cáceres había tocado techo. Pero de allí a decir, inmediatamente traemos al técnico de peso, ese nombre que va a cambiar, va a virar a la opinión pública. Y decir, con razón, ¿por qué no lo hicieron inclusive antes? Y ahora con Aitor, si mañana Olimpia juega como jugaba en la recta final del clausura, ya que no te sorprenda que van a decir, no, piloto automático nomás. Y que Aitor, que como técnico de primera acá le fue muy mal, creo que estuvo en River y le fue bastante mal, van a decir, no, que esté allí, que era un poco lo que había pasado con Landay en algún momento. Bueno, Federico, quedaste... No, yo, está bien el nombre que dio Ariel, pero yo nunca lo contemplé porque no terminó bien la relación con Aitor. No hay una, creo que Johnny sabe también eso. No hay una, o sea, ellos se distanciaron cuando Aitor se va y deja el cuerpo técnico de Guaraní, ¿no? Para ir a Olimpia. Sí hubo un distanciamiento ahí, por Ahí eso era no. coordinador de formativas. Exactamente. Y después lo De deja hecho, ir a en algún Olimpia. momento se reúnen, o sea, vuelven a coincidir, y después él paulatinamente pasó a ser tercer asistente. En el mismo Guaraní, cuando decíamos, ¿por qué Aitor está en preferencia y no está allí? Y allí Gerardo y compañía decían que se lo iba ya distanciando. Elvio Paolo Rosso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Elvio, ¿Cómo te va? estás? Muy buenas tardes. Bien.
Bueno, Elvio, te saluda Bruno. Estamos acá con Federico, con Dani Chung, con Ariel Mareco, analizando el momento del Olimpia, por supuesto. Y preguntarte, bueno, ¿por qué se dio esta ruptura? Creo que en el momento menos pensado, porque nadie ni calculó ni pensó, hasta inclusive uno podía decir, bueno, después de Nacional, si no salían las cosas, si no se daba el resultado, a lo mejor se daba un golpe de timón. Pero ¿qué fue lo que pasó, Elvio, por favor? Mira, realmente no es que esquivo la pregunta, es una pregunta para los directivos, porque nosotros, después de haber salido campeón, y ahora que van 5 fechas, ganaste 2, empataste 2, perdiste 1 solo, el año pasado tuvimos 10 puntos abajo y salimos campeones, el plantel estaba bien, habíamos construido una familia, por eso te digo que el presidente Cardona siempre estuvo con nosotros, no sé qué decisión o qué habrán pensado, que seguramente algo mejor para el club y han tomado la decisión, pero bueno, es una respuesta que no te la puedo dar. Sí, no, entiendo. ¿Dani? No, preguntarle a Elvio si en algún momento se percataron que se podía dar esto, que ya sea en algún entrenamiento, después de algún partido, lo que dejó el clásico, para comprender por qué, más allá de la crítica que siempre está en un equipo grande como Olimpia, termina sorprendiendo a los propios protagonistas. Entonces la consulta de Elvio es si en algún momento detectaron que capaz ya no era lo mismo, el apoyo, la charla, la predisposición en estos últimos días. No, yo lo que creo que vos dijiste algo que es cierto, Olimpia es muy grande y tiene exigencias. Entonces, nosotros siempre supimos que si los resultados no eran convincentes, estábamos en peligro. Y no sé por qué Julio siempre estuvo cuestionado o en peligro. Me acuerdo que perdimos con Guaraní, casi era una sentencia de muerte el partido siguiente. Bueno, después ganamos 9 partidos seguidos, salimos campeones. Pero creo que Olimpia es tan grande que siempre pensó que un técnico con no tanta experiencia como Julio iba a estar cuestionado siempre. Y Julio hizo un trabajo extraordinario, un porcentaje de puntos poco habitual, consolidó jugadores, hubo ingreso de dinero, Copa Libertadores, Pre-Libertadores, se cotizaron, en un partido de la selección fueron 9 jugadores de la selección. El trabajo de Julio, para mí entender, es brillante. Y el momento en que sale, por ahí no era el momento justo. Por ahí hubiesen esperado que termine la apertura y ahí hacen la evaluación. Pero bueno, Cardona está muy preocupado por el club, está siempre atento a todo y ojalá que este cambio sea para bien, por el plantel y por el club. Elvio, ayer cuando le comunican la decisión a Julio, ¿intentó alguien, el propio Cardona, retenerlo a usted en el cargo o sabía que al tomar la decisión con Julio también se iba usted? Bueno, siempre el que me conoce sabe que yo me voy con el técnico que me trae. Pero tengo que reconocer y agradecer la gestión de Cardona, incluso hasta esta mañana, para retenerme. Bueno, al final entendió mi tristeza, mi escala de valores, y quedamos que en el futuro podemos volver a hablar en las mejores relaciones, pero que yo le tengo que agradecer la intención por todos lados de que me quede. Esta mañana se insistió por parte del presidente para que te quedes en el Olimpia. Sí, y hago saber esto porque en las redes sociales, que agradezco muchísimo a toda la gente de Olimpia que me ha recibido de manera maravillosa, no me voy a olvidar nunca, el presidente, quiero que la gente sepa y se quede tranquilo que quiso retenerme. Entiendo. Elvio, se mencionó, Johnny González, nuestro compañero que cubre el Olimpia, una fuente le informó, y Federico, creo que también vos manejabas ayer, te tiraron el nombre de Gerardo Tata Martino. ¿Vos creés que él
sea terrenal su posibilidad de que venga al Olimpia o pensás que hoy es imposible, conociéndolo al Tata? Yo tengo una amistad muy grande con el Tata y he hablado con él hoy a la mañana, pero de que él me llamó para ver cuál era mi situación y nada más, pero nunca hablamos, ni él sabe, ni yo no escuché en ningún lado. Así que un tema entre los dirigentes y Martino, ahí no me puedo meter. Martino es muy especial. ¿En qué sentido, profesor? Es que yo no sé si, primero, si lo tienen en cuenta, segundo, si lo van a llamar, y tercero, que va a responder Martino. Eso no lo puedo saber. Pero cuando el Tata le llama a usted, Elvio, hoy le pregunta si estaba fuera de Olimpia, ¿qué le preguntó? No se confunda. Me llamó para decirme que lamentaba mucho, que yo ya sé que el fútbol está así y que me esperaba por Rosario para comer un asado. No, a ver, y temas familiares. Y además, hablamos porque hoy es el cumpleaños del hijo. No, nada de fútbol, de nada. Lo mismo hice yo cuando él se fue de México. Tata, lamento mucho. Bueno, él hace lo mismo conmigo. Nada más. Profesor, ¿cómo te sentís? Digo, ya hoy con la mente un poco más tranquila, las pulsaciones, igual tenés mucha experiencia. Pero ¿cómo te sentís? ¿Te sentís mal? ¿Te sentís bien? ¿Reconfortado? ¿Traicionado? ¿Sentís que hubo frialdad con la salida de Julio, que a lo mejor no era el camino, que ellos también manejaban la posibilidad de que si se iba Julio te ibas vos, y que eso sopesaron seguramente en algún momento y que iban a intentar retenerte como lo hicieron? Pero ¿cuál es tu sentimiento hoy? Triste, porque no me gusta irme de Paraguay, porque Olimpia es un grande, por el plantel que encontré maravilloso, el staff, la hinchada. Triste por Julio y contento porque me voy campeón. ¿Te vas con la conciencia tranquila? Demasiado. Soy dedicarme a full, con virtudes y errores, pero a mí me pagan para trabajar y vengo a trabajar. Si lo hago bien o mal, no sé, pero vengo a trabajar. No vengo por tema económico o a decir, es otro país, me llevo la plata que puedo ir. No. Es más, vine con un sueldo muy lejos de lo que gana un profesional con trayectoria. Vine porque quiero al país, porque me lo pidió Julio y porque Olimpia es un grande internacionalmente. Profesor, ayer ¿qué hora se enteraron de que el cuerpo técnico de Cáceres estaba fuera del Olimpia? Y también consultarte si en un futuro trabajo seguiría trabajando con Julio. Tipo 18 horas más o menos nos enteramos y nos despedimos del plantel y yo me fui con Julio y en estos momentos soy parte del cuerpo técnico de Julio. Después Dios dirá si Julio se le ocurre ir a Qatar y yo diré si voy o no voy a un país extraño, que el idioma y todo. Pero ahora soy parte del cuerpo técnico de Julio. ¿Cómo los viste a los muchachos, a los jugadores del Olimpia? A los más experimentados, a los jóvenes. Porque me imagino que son comportamientos distintos de ya un jugador de trayectoria a un chico, a un joven o a un jugador que está ahí con todavía menos de 100 partidos. ¿Cuáles fueron las emociones? Me han escrito el 90% del plantel y los más grandes son los que más tristes están, porque son los que más entienden de proyectos. Así que hay un jugador que me confesó que estuvo llorisqueando y que tiene un nudo en la garganta porque no puede ni entender y me habló Richard y me habló, así que me hablaron casi todo el plantel y lamentan mucho la salida de Julio y de todo el cuerpo técnico. Elvio, recién cuando contaba que Cardona le llamó, dijo, para más adelante puede ser. Ese más adelante tendría que pasar meses, otro tiempo como para, con otro cuerpo técnico, volver a aceptar, porque
más allá de lo que es Julio Cáceres, la tarea de usted se vio allí con bastante autonomía, incluso los muchachos, creo, el tema de la arenga antes de cada partido, sabemos ya la época del Tata lo que era manejando grupos, o sea, tendría que pasar un tiempo como para que vuelva a escuchar algo de Olimpia. Y no se puede saber nunca eso. Lo concreto ahora es, acabamos de irnos de Olimpia, me voy con Julio, vamos a esperar que todo esto se enfríe, porque también son utopías hablar. Si mañana viene un cuerpo técnico de jerarquía, trae su preparador físico, de manera tal que yo pasaría a ser un escollo. Así que hay que dejar que todo termine así. Yo me voy tranquilo con Julio y Dios dirá, nadie sabe lo que puede pasar en el futuro. Ayer nos contaban de buena fuente que yo consultaba que incluso estaba para sumarse Adrián Coria en estos próximos días al cuerpo técnico de Julio Cáceres. Se habló de Adrián para jerarquizar el cuerpo técnico, pero bueno, la situación no se terminó de resolver justamente por la salida de Julio. Para ir redondeando, agradeciéndole el enorme tiempo, profe, ¿cómo está Julio Cáceres? ¿Cómo se siente él? Julio se siente muy bien desde el punto de vista que dejó todo por el club. Y triste porque se va del club del cual él tiene un afecto muy grande. Está bien. Así que esa es la situación. Bueno, muchachos, yo le agradezco Gracias, muchísimo. profe. Muy amable. Éxito Me han en el tratado futuro. siempre muy bien y les mando un gran abrazo. Gracias, profe, muy amable. Elvio Paolo Rosso, ex preparador físico del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A las 6 de la tarde, quiere decir que antes del entrenamiento, efectivamente, como dijimos. Yo recuerdo la recreación que hizo Ariel ayer en peligro de gol, pero no está muy alejado entonces. Sí, hay que decir a la gente que está escuchando en la radio que ayer se paró abruptamente Ariel en el programa Peligro de Gol de los lunes de 21 a 23. Se paró y dijo, hizo un acting, ¿verdad? Como Cardona, venimos acá, que le dijo supuestamente a Julio, ¿verdad? En ese acting, detrás del alambrado veníamos a hablar y que ahí lo echó, que no le dejó dirigir. Digo, escuchando lo que dijo Pablo Rosso. Pero no fue así. No, Pero se entiende. Y también con una ironía de exageración. Cardona dio la cara, se reunió con él en la oficina. Y también confirma, mejor, Bruno, que la dirigencia pensaba que se podía quedar con Pablo Rosso y desprenderse de Cáceres nomás. Y hasta hoy quisieron hacer eso. Ayer mencionamos con fuerza por qué se llevó la decisión. Ellos pensaban que podían por cuerdas separadas. Y en ese punto yo había discutido fuerte con Bruno. Y se acordó Pablo Rosso, menos mal que se acordó, porque ayer también mencionamos que él ya había manifestado que si se iba a Cáceres, él se iba cuando lo quisieron echar después de la derrota con Guaraní, que lo echaron y que Cáceres puso, ¿verdad? Y yo me voy con vos, y ahí se detuvo todo. No sé qué le habrá hecho pensar ahora que podía quedarse Pablo Rosso y no irse con Julio Cáceres, como finalmente pasó y como finalmente estaba establecido del acuerdo de palabra, no por un contrato, del acuerdo de palabra que se iba a Cáceres, se iba a Pablo Rosso. Eso ya sabía en la dirigencia, por eso me extraña cómo se tomó y cómo hoy hubo un último intento para tratar de detenerlo, ¿verdad? Y ahí está el tema también, que me lleva a pensar, no hay un cuerpo técnico todavía para que venga. Porque si vos tenés un cuerpo técnico para que venga, digamos de Argentina o Arce, te vas a decir, no, yo voy con mi PF. ¿Por qué lo intenta retener? Porque no hay un cuerpo técnico que venga todavía. Y lo último que vos le consultaste, porque él no cierra completamente la puerta. Esa parte es clave. Sí. Esta mañana, perdón Dani, el presidente Cardona volvió a hablar con Paolo Rosso. Con más razón. Para retenerlo. Entonces, yo, el sentido común y el practicismo te dice que lo quiso retener a Pablo Rosso para juntarlo con Naditor y ver cómo salía esa. No, pero con más razón, Olimpia no tiene demasiada idea del tema del plan B. Porque si vos vas a traer un cuerpo técnico de jerarquía, dame un cuerpo técnico que no tenga su PF. Y acabamos de decir eso. Y que te va a aceptar que... No te van a aceptar.
por eso. Entonces lo de... preparador lo- físico, no, Así el mismo. oído, el corazón, Así mismo. la almohada del técnico que viene, de jerarquía. No te hace un intruso, Y por más Pablo que sea Rosso un hombre de fútbol como Pablo Y Rosso. Pablo Rosso no va a ser un PF alterno. No. O sea, Por No, eso, no, por no, eso me esa parece parte, que ¿sabe el qué? ofrecimiento de hoy era lo que dijimos una vez, acá. El único contratado es Pablo Rosso. El resto son integrante interino y Cáceres lo era. Duró más porque ganó, Cáceres porque jugó. No tenía contrato, ¿eh? No tenía contrato. Guarda No tenía con contrato. eso, o sea, no tenía. tenía contrato, muchacho. Pablo Rosso sí. Paolo en esta pausa después del título no llegaron a un... No sé si firmaron un documento el tema de 2 Hasta años. ayer te dio, Dani, no tenía Ok. contrato en el Olimpia. Pero yo quería cerrar nomás cuando vos le A preguntaste. diferencia que Bruno de lo que pudo haber dicho, acá no cerró lo de Martino, ¿eh? Acá No, cuando te no. le pones, no dice, no, Martino no va a venir porque... Yo quería concatenar Escuchará, eso. no sé, dice. Eso- Él ya dijo, no sé qué va a hablar la dirigencia con él. y que él es especial. Él es especial, digo, ¿y en qué sentido le dije yo? Y no. Claro, pero también yo cuando digo que... No fue absoluto en su respuesta, ¿verdad? Claro, y él dice por principios, por la ética, porque a él lo trae Julio y él se va con Julio. Pero cuando vos le haces la pregunta, bueno, ¿hasta cuándo? Meses, años. Y él tampoco dio una respuesta contundente. Porque dice, y si viene un cuerpo técnico de jerarquía, probablemente va a venir con un PF. Ahora, concateno con esto. Si viene un técnico que dice, no, yo me adecuo. Y si trabajé ya antes, pero me parece que fue muy claro y con esto también demuestra qué es lo que busca la dirigencia del Olimpia. Echado a Julio César Cáceres junto a Paco Esteche y hacer el intento hasta el día de hoy para que se quedara el preparador físico. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general. Con precios de calificación 5. Felicitado en Luque y Aregua. El Cacique si te conviene. Muy pronto en Itagua. ¿Sentís dolor y molestias en tus articulaciones post-chikungunya? Artroflex mejora la salud articular y recupera la movilidad de tobillos, muñecas, manos y pies. Artroflex a base de colágeno tipo 2, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a prevenir el desgaste articular, disminuir la rigidez, aumentar la flexibilidad. Con Artroflex vuelve a moverte. Calidad éticos. La mejor calidad y el mejor precio encontrarlo en Guairá Pisos. Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de crédito del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pasate ya. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram, envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Me gustaría escuchar a la gente. Vamos a ir al teléfono porque el WhatsApp a lo mejor va a estar muy pesado, denso. 41-51-730, 41-51-731. Y ya nos vamos a Juanma para ampliar lo de Cerro Porteño.
Johnny nos dijo el equipo de Olimpia. No nos dijo Johnny el equipo de Olimpia. Mañana Nacional, ¿qué prepara Nacional? 19:30 partido. 19:30 partido. Defensor del Chaco. Mañana un miércoles de mucho fútbol. Tenemos Sudamericana. Champions. Hoy ya tenemos Champions, Federico. Hoy ya hay Sudamericana. Hoy ya hay Sudamericana. Hoy hay Champions. Hoy fútbol, está el ¿verdad? Chelsea contra Borussia, ¿eh? Sí. Vamos a ver si lo da vuelta. La otra serie medio... Ya está liquidada. Pero yo creo que ahí... Y esto que se entiende bien, ¿verdad? Entre Antolín, Richard, no le veo a Hitor ahí con varias novedades. Lo que citábamos, capaz Ramón Martínez ahora diga, bueno, ahora capaz lo ponen. Claro. Sí. No sé Otálvaro no está todavía, ¿no? Torre tampoco. Vamos a llamarle a Johnny otra vez. Tito jugó en la reserva. Pero Johnny está averiguando el Tata Martino. Bueno, ya hablamos de la Champions también, espera. Vamos, llamada al aire. Hola. Pasamos a la otra línea, por favor. Hola. Hola, Bruno. ¿Cómo te va, campeón? ¿Qué pasa con la llamada? Colapsan todos los teléfonos. Qué cosa impresionante. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambreta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Porá, ruta 6 kilómetros 12 y disfrutar de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan para todos los gustos. Proba el nuevo Rexona Men. Sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. 41-51-730, 41-51-731. Abrimos los teléfonos a la audiencia. Hola. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo te va, campeón? Soy Fabio de San Lorenzo. Sí, Fabio, te escuchamos atentamente. Yo te quiero decirte una cosa, Bruno. ¿Vos no escuchaste o no? En la grada dijo un señor, en el clásico del sábado a la tarde, un socio vitalicio, si continuamos jugando así este juego, vamos a perder mucha plata, dijo. Y es una lástima por Julio Cáceres. Le queremos a él, pero imposible, es decir, con su estilo de juego ya no da más, porque ya no podía más, era ni a ese Huelga, por ejemplo, muchísimo le cuestionaron por qué no le hicieron jugar, porque él es altote el tipo es de bárbaro, por más que sea que los cerritos Bruno, y nada más, eso. Gracias, Campo, por llamar, muy amable. Con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bien, ¿cómo te va? Pero muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés y de dónde? Marcelo, tengo 38 y soy de San Lorenzo. Yo creo que se equivocaron al sacarle a Julio. Creo que pudieran aguantarle un poco más. Sí, cometió errores en los cambios muchas veces, pero creo que estuvo en un momento muy difícil y en menos de, no sé, un año ganó 3 títulos. O sea que no es poca cosa. Para mí que tendrían que haberle dado más oportunidad. Una... No te preocupes, con los aires acondicionados Speed, con 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control si este verano se viene con mucho calor. Da gusto vivir así con Speed. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor Pintura. Ya venimos con Juanma, amplía, arrancamos el programa contando la muy buena noticia para el hincha de Cerro Porteño. Va a viajar hoy rumbo a Brasil Jan. Jan está para jugar así como están las cosas el jueves a las 19 por Copa Libertadores ante Fortaleza. Hola. Hola, Bruno. ¿Cómo te va, campeón? ¿De dónde llamas y cuántos años? Bien, Víctor Ibáñez de Lambaré, 48 años.
¿Qué Lambaré? ¿Qué desastre está Lambaré, hermano querido? Y sí, lastimosamente. ¿Por qué así será? Pero me dijeron que van a faltar todo ahora. Ojalá sea. No, en serio, así dijeron. Falta una reestructuración completa. Hay que hacer... Pero están colocando caños nuevos, desagüe pluvial y después dicen que van a faltar. El mismo problema entre SAP y la municipalidad en todos lados. Pero vos llamaste por otra cosa. Sí, llamé para hablarle a estos muchachos de Ariel Julián, muy nuevo todavía, le falta un poquitito más de cancha. Tiene que aprender, le acaba de decir Pablo Rosso, decirle no a hacerlo no es la misma cosa que decirle no a Olimpia, eso lo tiene que tener en cuenta. Solo eso quería acotar, Bruno. Muchas gracias y le escucho siempre, Daniel Chum, ídolo. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos? Marco de Julio, soy Ciudad del Este. ¿Qué tal, Julio? 107.1, ¿verdad? A full, sin total. Con relación al técnico de Olimpia, ya que quieren tirar la casa por lo demás, traer un clase A, uno que está libre en Brasil, pero hay que ver, el costo es Cuca, que fue técnico de Atlético Mineiro. Eso sería un clase A para mí. Ni Martino, ni la escuela argentina. Va a traer a alguien que entiende de fútbol, traer la Cuca. Esa es mi opinión. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Oyente, hola, buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, campeón? ¿De dónde? ¿Cuántos años? ¿Qué tal? Te saluda Matías Garelik, tengo 27 años, digo bien, y todos los días les escucho. ¿Todo bien? Qué grande. Bueno, Bruno, yo soy de Cerro, ¿verdad? Quiero ser así bien concreto, soy de Cerro, poco nada importa eso, pero sinceramente me pareció muy precipitado lo que ocurrió, ¿verdad? Con Julio César Cáceres y con Pablo Rosso y compañía. Y yo sé, acababa de mandar un audio, ¿verdad? Y vuelvo a consultar. ¿No te parece un poco descabellado pensar ponerle en Paco Esteche o no? ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos oche, botifarritas, besitos con y picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Somos riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chartizar. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Pantano, Limón y Cuñahuapa, qué calor de locos que hace. Pasa al tereré, vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa al tereré, pasa el verano con hierba mate Indega. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow.
Deportivo. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Nombre, cuántos años y de dónde, por favor? David, mi nombre es 38 años. Acá en Luque. Sí, David. Yo creo que hay que probarle al amigo Humberto Botellón García a ver qué hace en un equipo grande. Esa es mi opinión. Gracias, Bruno. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello, Supe Quitadol, es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Carlos Portillo, 31 años, Lambaré. ¿Cómo estamos, campeón? Espectacular. Olimpia necesita un técnico de peso, Humberto García, el Botellón. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta el aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Nombre, cuántos años y de dónde, por favor. Jorge López, acá de San Lorenzo, 56 años. Decime, don Jorge. Yo no le culpo a Cáceres. Es joven, está empezando como entrenador. Olimpia no tiene jugador. Legalmente no tiene jugador. No, le falta equipo. Sin equipo salió campeón. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gente biocaballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estás, compañeros? Todo bien, campeón. Mi nombre es Hugo Díaz, soy capiateño, tengo 51 años. Y a la gente que llama y pide por el Botellón, yo le quiero decir que Olimpia no es un club para probar técnico. Quiero que el técnico próximo de Olimpia sea un argentino, porque un brasileño jamás resultó en Olimpia. O en todo caso, un uruguayo. Gracias, Bruno. Bueno. Gracias, señor. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural, Pechugón paraguayo como vos. Es momento de tener tu for ahora con el plan con todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Taperovich al 021-671-900 y conoce mucho más. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Soy Omar, estoy acá en Barcelona, España, estoy escuchando el programa. Y un saludo para mi hermano Nilmar, que está escuchando. Y está bien, se acabó el ciclo de Julio Cáceres. Ahora estaría bien probar con Cubero. Saludos. Gracias. Desde Barcelona, España, hermano querido. Así es la sintonía. Como Jubero. Juan Gabriel Benítez, el árbitro para el partido de mañana entre Nacional y Olimpia. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela
Para festejar con shots, sentí la furia de León. 3 Leones Fuego. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Silvino Ojeda, de 49 años. Qué bien, qué bien. Bueno, levantá un poquito más tu voz, por favor. Te escuchamos atentamente. Por el tema técnico, el paraguariense va a ser en el Olimpia. Ese nomás, Bruno. ¿Quién? El paraguariense, Francisco Arce. Y vos manejás, vos sos su vecino. Contanos porque nadie nos escucha. No es mi vecino. No, ya sea una forma de decir que, pero vos tenés información, sos primo, cercano, alguna cosa en Duina. ¿Algo escuchaste? Él maneja bien el Club Cerro Porteño. ¿Cómo? Maneja bien el Club Cerro Porteño. Ahora él salió ya de Cerro. No le entiendo. Ariel, habla un poco con el señor, a ver si desciframos. Perdón, ¿manejó bien Cerro Porteño, dijo el señor? Sí. Y que por eso sugerí para que vaya a Olimpia. Sí, para que se vaya ahí. Correcto. ¿Vos sugerí o decís que va a ser técnico del Olimpia? Sí, para mí es el mejor y brillante técnico. Ya, ahora sí entiendo. Gracias, señor, gracias, muy amable. Truenos y relámpagos en Microcentro. Gina Federico. Fuerte, ¿eh? Gina Chum. ¿Saque? Estamos hablando del clima nomás, ¿verdad? Gina. Ahí está el aporte para algunos. Ariel. Y así vamos la vida, a veces se da la vuelta. ¿Cómo? Muy filosofal lo tuyo. Es que la vida es así, a veces se da la vuelta. ¿Qué es lo que se da la vuelta, Ariel? Estamos hablando ni en clave, supongo, ¿verdad? ¿No? Sí, no, lógico. Y vos sabes. ¿Qué es lo que se da la vuelta, Ariel? ¿Qué? No entiendo. Y la circunstancia. Muchas veces la circunstancia en cualquier ítem de la vida se da. Hoy estás arriba, así crees que son lo máximo, ¿verdad? Así nomás el tema. Ahí dependerá si se aplicó o no la ley del gallinero. La ley del gallinero. ¿Sabes cuál era? El de arriba le caga al de abajo. ¿Eh? ¿Perdón? No, después el otro sube. El otro pollo arriba y... el que estaba abajo sube. Y claro, esa fue la ley. Y le hace popó al de abajo. No tenés que, o si no, tajate Catalina con el pase de factura. El filósofo Ariel presentando el bloque del gallinero. ¿A qué te referís específicamente? A lo que vos te referías también. ¿Y a qué me refería? Yo no entiendo. Sabe muy bien. No te hagas. Negros nubarrones. Sí, señor. ¿Cómo es la frase? Siembra truenos y cosecharás tempestades, algo así. ¿Cómo? Vos que sos filósofo en serio. No, eso ya no sé. ¿Cómo es? No, pero así es. Suena muy chapulinesco eso. No, ¿cómo que chapulín? No. Mira cómo te dice. Porque sos filósofo. Y después la gente dice que él es víctima y él así me azota públicamente. No, hay una frase que dice así. Siembra... No, ¿cómo es? es? Quien siembra vientos. Viento y cosecharás tempestades. Bueno, pues sé que no estuve en el palo, le pegué esa mío. No, ¿se entendió con la idea? Si con el viento, o sea, si vas a estar sembrando tempestades, lo que vas a cosechar es un tsunami, ¿verdad? Pero, claro, el espíritu es el mismo. No, yo... Chapulín, esa es la idea. Bueno, habla con tu micrófono, Ariel, te pido. Bueno, hola. Bueno, está bien. ¿Quién está? Espera. Vamos a lo de Juanma, se la vamos a cerrar. ¿Qué probable equipo prepara Nacional? ¿Qué probable equipo prepara Olimpia? Juanma. Bruno.
Vamos a ampliar lo de Cerro, pero vamos a cumplir la noticia del día, el tránsito, 13:08. Edgar tiene cosas pendientes. Quédate, por favor, mi querido Juanma. Sí, Edgar. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros. A tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 492-811. www.atalayaseguros.com.py. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de tan solo 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Gracias al querido don Eleno, que él quien siembra vientos recoge tempestades. La frase. Vamos con la noticia del día. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Yo dividiría en tres partes, son noticias del día, ¿verdad? Lo de Jan Fernández, viaja, está para jugar de titular el jueves ante Fortaleza. 2, Paolo Rosso nos confirmó que esta mañana le volvió a llamar el presidente Cardona. Vamos a preparar un resumen para cerrar el programa, gracias Quique. Y que Paolo Rosso le volvió a decir que no. Y que Paolo Rosso textualmente dijo, él entendió mis parámetros éticos o morales, una cosa así dijo, ¿verdad? Entonces, Paolo Rosso le dijo que no otra vez a Olimpia esta mañana. Hoy, Liga de Campeones, Champions League. 2 partidos. Benfica, Brujas y Chelsea, Borussia Dortmund. El primer partido. Esperan, por acá me sale, toma tu presión, dice digitalmente. Ganó Benfica 2-0 el partido de ida. Y el partido de ida entre Chelsea y Dortmund ganó el Dortmund 1-0. Octavo de final hoy, Lazio AZ Alkmaar, 14:45. Hoy, Conmebol Sudamericana, 19 horas, Audax Universidad Católica, 19 horas, Tacuarí General Caballero. Esto transmitimos, ¿verdad, Fabio? A las 18 entramos. Bueno, 21 horas, Caracas, Puerto Cabello. ¿Cómo? Caracas, Puerto Cabello. ¿De dónde es Puerto Cabello? Perdón la ignorancia. Venezuela, bueno. Sí, señor. Bueno, gracias, Federico. No, primera que escucho también, pero como juegan en el mismo país, ¿verdad? Sí, sí, yo qué tonto que soy. Claro. Sí, tienes razón, claro. River Peñarol, 21 horas, River de Uruguay, lógicamente. 23 horas, Liga de Quito del FIM. Este va a ver, Ariel nos cuenta mañana. Sí, Liga de Quito del FIM, 23 horas. Mañana, qué partidazo, Dios mío. Bayern Múnich, PSG, 5 de la tarde, global, por ahora 1-0 a favor del Bayern, ganó en París 1-0. Y Tottenham, o Tottenham como quieran decir, Milan, el partido de ida lo ganó Milan 1-0. Mañana, Sudamericana, Magallanes, Medellín, 19 horas. 21:30, Millonarios, Atlético Mineiro. No, este es Copa Libertadores. Copa Libertadores, perdón. Sudamérica, Conmebol Libertadores. Sudamericana mañana, 19 horas.
Guaraní Ameliano, Defensor Sporting Danubio, Guavirá Oriente Petrolero, 21 horas, Águilas Doradas, Independiente de Santa Fe, Estudiantes Táchira y César Vallejo Binacional, 23 horas. Con eso estamos todos felices. Ya. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Lenta circulación sobre la calle Oliva y mediaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La info para los automovilistas que pretendan circular por esa zona, tomarlo muy en cuenta. Y a la vez también siempre les recordamos que pares en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas. Aprovecha esta magnífica oportunidad única en los mejores precios del país y además sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta. Lavarropas Wayne, 6 kilos y medio, ahora solo 18 cuotas de 169.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribiros al 0991-670-000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, atención señores. Federico Arias va a hacer un anuncio exclusiva. Anticipo. Exclusiva. Federico hace un adelanto ahora. Atención, Twitty. Bueno, se van moviendo las cosas en Olimpia. Espera un ratito, Federico. Espera. Se van moviendo las cosas en Olimpia. Exclusiva. Atención, @Federico Arias adelanta una información sobre Olimpia ahora en las 7:30 AM. Bueno, a falta del técnico principal, Aitor, que va a ser el técnico para mañana y para el domingo, o quizá para más tiempo, está sumando un asistente, un ayudante directo, un técnico que salió campeón con Guaraní, dejó Guaraní inesperadamente y fue a trabajar a Sudamérica. Ahora acaba de cerrar con Sudamérica para acercarse a Olimpia y va a ser Aureliano Torres. Aureliano Torres va a ser el asistente de Hitor García. Con foto, Twitty. Ya está recién cerrado el tema. Entonces lo que te decían en un momento, el tema de Iván, se nota que estaban fluctuando allí, viste que iba a ir uno para la reserva y para ser asistente directo de Hitor García, ese es Aureliano Torres, el nuevo entrenador de Olimpia. Por ahora, digamos, del cuerpo técnico interino, porque García tiene que volver a su gerencia, ¿verdad? Y Aureliano Torres va a ser el nuevo técnico entonces, o ayudante directo de Hitor García. Anticipo, señores, vía Federico Arias. Nos cuenta Federico Arias en las 7:30 AM Cardinal Deportivo. Aureliano Torres se va a sumar en las próximas horas al cuerpo técnico de Hitor García en el Club Olimpia. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Quién te contó esto, Federico? No. No. Tráeme tu teléfono. ¿Cómo es la tempestad aquí? No, tranquilo.
¿quién No, te- pero vos sabés cómo que fue supiste? rápido. Vos sabés que recién cerró. Pero ¿cómo? Mira un poco. Pero es real, Federico. Mira un poco. Mira qué hora dice. Recién le trabamos una cosa que tenía, 13:15. Fresquito. Yo A no sé ver si quiere hablar, por favor. ¿Y cómo tan rápido, hermano? No quiere atender, dice Fabio, Y sí. A esperar la Hasta que nos firme. El famoso flyer también. Le estamos buscando a Aureliano Torres. Sí. Pero está en condiciones vos de decir que... Claro, no, o sea, ya pero- está. No, Aureliano te Claro. contestó. Recién le trababa una cosa que tenía con Sol y se suma entonces a Olimpia, a la institución. Aureliano Torres. Igual convengamos que son muchas movidas para algo que supuestamente va a durar 2 partidos, ¿verdad? 5 días. ¿Cuál es la lectura? Pues yo preguntaba, el tema de Villalba se fue, ¿verdad? Sí. Que ayer preguntamos quién era el técnico de la reserva. Que él era... La dirigía bien, Sí, sí. estaba bien la reserva de Olimpia. Se va a Villalba y ahora a Hitor, que hoy viene a ser el número 1, está sumando a Aureliano Torres, que fue... Ya vimos el suceso que tuvo en Guaraní. Sumando el testimonio Sí. de Pablo Rosso, que dijo que hoy hasta la mañana se intentó mantenerlo. O sea, eso de que va a venir un cuerpo técnico con todo su equipo cada vez pierde peso. Por lo menos desde el comportamiento de la dirigencia, cuando dicen vamos a echar a Julio César Cáceres, ya estaban a punto de lo de Coria, que el propio Pablo Rosso dijo era para jerarquizar. O sea, porque por un lado cuando dice, y no entendemos por qué, pero él mismo también da la respuesta. Porque si vos constantemente, desde la época de Morel, vos buscabas jerarquizar tu cuerpo técnico, se nota que van en busca de forma individual para conformar un cuerpo técnico. Por eso el intento por Pablo Rosso, por eso lo de Aureliano, y ahí Torque, si mete 2 buenos resultados a Olimpia, uno sabe cómo es la dinámica de esto. Y si por ahí los de arriba empiezan a tropezar, van a decir, no, vamos nomás a esperar. Pero el tema es que la Libertadores no te espera. Salto, Aureliano fue campeón con la reserva, dirigió muy bien la Copa Libertadores a Guaraní, terminó tercero Guaraní, en Ecuador. Quito, nada más y nada menos, perdió con el Independiente del Valle. Fíjate contra quién perdió en semifinales, sacó un montón de jugadores, salió de Guaraní, ante la sorpresa de todos, me acuerdo que lo entrevistamos aquí, y Sudamérica lo llevó para mover otra vez la formativa y bueno, ahora llegó el acuerdo con Sudamérica y el nuevo valor de Olimpia. Allí Aureliano Puede Torres. ser proyectando eso que dice Dani, ¿verdad? Una posibilidad de que los resultados se den, pero también me parece que parte por una necesidad, porque si con Julio Cáceres van unos cuantos profesionales, incluido el entrenador de la reserva, pues hay un lugar vacante, un puesto vacante que tiene que ser también cubierto, ¿no? Pero se movieron rápidamente y si le sumaron a Pablo Rosso pareciera Muy ser rápido, que ya puede, entra ayer a las 6 de la tarde y hoy pareciera ser mucho que cambio ya. se puede mirar para el mañana y todo con este cuerpo técnico. ¿Y cómo queda lo de Almeida para la reserva? Claro, y sí, Aureliano estuvo con García ahí en... O sea, García estuvo con Aureliano en Guaraní mucho tiempo y yo creo que quedaba como opción. Creo que el número 1 iba a ser de todo el tema. O sea que Aureliano sería el entrenador de la reserva también. De la reserva y durante de todo el tema de la inferior. El supervisor, como eran Sol de América y como eran Guaraní. Y ahí todo arriba de toda la estructura. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probar lo nuevo de Upisa, hamburguesa Upisa tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad, por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427. También podés hacerlo ingresando a la página web www.corona.com.py y completando los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también en limpio. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Registrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos. www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Música de cerro
Momento azulgrana, señores. A fondo, Juanma Figueredo. El Ciclón, Bruno, que trabajó esta mañana en Barrio Obrero de cara a lo que va a ser el partido ya del jueves, partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores de América. El último escollo a superar, el Fortaleza de Brasil, con miras a la fase de grupos, que sin lugar a dudas es el objetivo grande que tiene Cerro Porteño en este primer semestre en competencias internacionales. Lo del Clásico ya pasó, quedó esa sensación que se pudo haber conseguido la victoria, pero que por ya todos sabemos, y las circunstancias del partido entonces logró. Esto de todas formas ha llenado de confianza al plantel de Cerro Porteño, porque se mostró una gran actuación dentro de todo. El Ciclón incluso llegó a convertir un tercer gol estando con 10 hombres. Hoy de vuelta trabajó el equipo de Facundo Saba, y la gran novedad sin lugar a dudas es la presencia de Jan Fernández, primeramente en la lista de viajeros, y como segunda información es que está para arrancar de titular. Igual lo van a ir observando y evaluando, es un viaje largo. Su lesión afectó la zona lumbar y sabemos que el viaje en avión no es el más cómodo de todos, entonces van a guardar cómo llega Jan a Fortaleza una vez que el plantel arribe allí a esa ciudad. Después, el resto de los futbolistas están totalmente recuperados, no hubo lesionados después del Superclásico, están todos a disposición. Sabemos que Eduardo Brock no forma parte de la lista de buena fe de Cerro Porteño para esta fase 3. En Cerro esperan alguna respuesta a la solicitud que han enviado, pero Brock no estará a disposición para el partido del jueves. Así que la probable alineación de Cerro Porteño dependerá del viaje. Si todo transcurre con normalidad, Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas. En el medio campo por derecha, Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo, Diego Churín y Robert Morales. Reiteramos, Cerro en minutos más parte rumbo al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, vuelo charter que sale a las 16 de nuestro país, llega a San Pablo en 2 horas aproximadamente. Allí cambian de avión, suben a uno comercial y de aquí van hasta la ciudad de Fortaleza. Se aguarda la llegada a esa ciudad a la medianoche aproximadamente, de la noche, sí, medianoche, para lo que va a ser el arribo del Ciclón allí en la ciudad brasileña, donde el jueves se enfrentará al equipo local en el Estadio Castelao. A ver, escuchamos bien acá, que no ¿Cómo era la ruta? ¿No era vuelo charter al final, Juan? Van hasta San Pablo en ese vuelo charter, pero allí hacen un cambio de avión y van en vuelo comercial hasta Fortaleza. Hace como 5 horas por ahí, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquí tengo Asunción San Pablo charter, San Pablo Fortaleza comercial, después a la vuelta también en la misma rutina, Fortaleza Río de Janeiro, no San Pablo, Fortaleza Río, vuelo comercial Río de Janeiro Asunción en charter, llegando el viernes a la medianoche aproximadamente a nuestro país. Juanma, ¿qué sabes sobre Brock? Y aguardan el Cerro Porteño la nota remitida tanto a la unidad disciplinaria de Conmebol, y también se ha recurrido al TAS incluso por esta situación de Eduardo Brock, tratar de habilitarlo. Hasta aquí no hay respuestas, prácticamente asumen ya que él no estará a disposición. Quedan todavía, están por ser las 2 de la tarde, seguramente mañana un día más y después ya es el día del partido. Le queda el miércoles para tratar de recibir alguna respuesta, alguna habilitación, pero es muy complicado. Bueno, está bien. Lo que me dijeron es que en la lista de viajeros están todos los que estuvieron en el Clásico. Eso lo incluye a Brock. Incluso están también Carrascal, se une a esta lista de viajeros, según lo que me dijeron. Por eso es que a lo mejor no debe extrañar que Brock esté también en la lista, a colección de los futbolistas que viajen, pero es por las dudas, ¿no? Porque la habilitación hasta aquí no está autorizada. Pero Brock viaja o no?
No me dieron la precisión. Pregunté después por él específicamente, ya no me contestaron. Lo único que me dijeron en cuanto a la lista de viajeros, que seguramente se va a oficializar en algunos minutos más, es que viajan y están todos los que estuvieron en el Clásico. Y yo creo que estuvo en el Clásico, entonces yo por eso asumo en este caso que él también viajaría. Ujú. Bueno, está bien. Ariel, ¿tenés alguna consulta, algún detalle que te parezca El resto, importante? disculpame Bruno, el resto de los Sí. delanteros viajan todos. Vos había posteado la decepción por ahí de Sergio Díaz de quedar afuera, ¿verdad? Él está viajando también, Juan. También, recordando fue que en Copa Libertadores se pueden llevar hasta 12 suplentes en el banco, entonces por eso cuenta con Carrascal, Fernando Fernández, Sergio Díaz, van a estar todos allí en el banco. Después ya dependerá del desarrollo del partido y la decisión que tome Saba a la hora de realizar los cambios. Perfecto. Sí, Ariel. Dani, ¿alguna consulta, muchachos? ¿Alguna cosa que quede pendiente? ¿Podría Saba recurrir a un mediocampista más, Juanma? Hasta aquí al menos, si nos guiamos por la movilización de hoy, no. Estaría haciendo el mismo dibujo táctico que lo viene utilizando Facundo Saba. ¿Y no hay ninguna otra opción para ser el acompañante de Patiño ahí en la saga central? ¿Va a seguir siendo Báez? Va a seguir siendo Báez, sí. Hoy al menos trabajó de esa manera. Después uno imagina que mañana por el horario que quería Cerro, no creo que le esfuerce tanto a los futbolistas 24 horas antes del partido. Yo creo que hoy ya fue el entrenamiento más importante. Bueno, Juanma, que descanse, muy amable. Dale, Bruno, estamos en contacto, atento permanente. Adiós, gracias, muy amable. Merce parece una torta, no sé si he visto bien o... torta a la FM, a la pucha. Bueno, presidente fue el del Olimpia. Época brava. Ahí se dio la famosa renuncia de Oscar Gustavo Pacheco, lo Costa. estamos viendo porque está en el tema del jurado en juicio. Renunció en Chile Gustavo Costa, pero ante la prensa, hermano, no renunció ante la dirigencia. Y vino acá y puso escribano Oscar Pacheco, sí, 2008. Presidente de Olimpia. ¿Qué se hizo la vida del profe Córdoba? Che? ¿Te acordás? Es un personaje. Y esa serie, ya que usted hablan de Pacielo Costa, fue contra la Católica en la Sudamericana. Que en la ida se pierde feo y en la vuelta... La famosa pelea de un tal Gary Medel. Medel con Lucero. Sí. Se agarraron en Chile y acá seguían con todo ya. La el revancha que le tiran terminó. el piedrazo al árbitro boliviano, a Ortubel. Al comienzo, creo que Rodrigo Rojas el gol. Y después se enfría, ¿verdad? Porque era grande la diferencia que se Era había buen sacado. equipo la Católica, ¿eh? Sí. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompañá tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad, Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidar. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Dos informaciones que no deberían de pasar inadvertidas. Y vamos a reiterar. José Peckerman dejó de ser técnico de la selección venezolana de fútbol. Y la otra, no menos importante, tiene que ver
con que la Conmebol va a fijar fecha de reunión para definir si en septiembre o el próximo año arrancan las eliminatorias. ¿Está bien, verdad, muchachos? Mira que la demora es muy llamativa. No sé si es una extensión de la guerra de Conmebol con FIFA, pero todo bien que estés aplazando, pero después hay una cuestión, salvo que van a cambiar el formato, porque cada vez van a quedar menos fechas disponibles para el juego en sí. Y ya que hablamos de Champions, la UEFA acaba de reconocer y que va a devolver plata a los hinchas del Liverpool de la final de la Champions, porque primero se dijo que y le querían culpar a los ingleses por el tema de que eran hooligans y todo eso, y después en realidad se mandaron tremenda y van a devolver la plata, pero los hinchas de Liverpool en realidad dicen no, nosotros queremos más, porque el famoso nos tiene que compensar por todos los daños hasta mentales que sufrimos en París. Ah, mira vos, daño moral, mental y psicológico. Transmite la TV mañana, Guaraní Ameliano, pregunta a un oyente. Ese va a ser un lindo partido de la Sudamericana, un solo partido, muchachos. Sí. Mata, de verdad. Mata. Y sí, mata, bueno. Claro, viste que siempre le decimos ida y vuelta, y a un partido. Mata, Claro, justamente para oxigenar el calendario para que haya una nueva instancia que es 16avos, que se va a jugar entre el segundo de la fase de grupo de la Sudamericana y el tercero de la Copa Libertadores. Y sí, los partidos de la Sudamericana van por Tigo Sports. Vos tenés probable equipo de Nacional, Ariel, y vamos a Johnny, por favor, para que nos cuente lo de... Los dos partidos van por Tigo, me dice Ramiro. Gracias, Ramiro. Que Johnny nos cuente lo de Olimpia, porque estábamos todos con el tema del técnico, Julio Cáceres, que fulano, que merengano. ¿Por qué se cambió a Cacerito como DT? Dice otro oyente. Están llegando los mensajes continuamente. Bueno, es que hay alerta meteorológico, hay muchachos que ahí recién visto una placa. Hay alerta, ¿verdad? Fenómeno esperado, lluvia, dice lo que llegué a leer. De hecho, el cielo está encapotado y hay amenazas de lluvia. Aquí en Capital al menos. Amenazo le llaman en el interior. Sí. Clima inestable. Johnny, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Bueno, Johnny. Contanos lo de probable equipo de Olimpia. Y no va a salir mucho de lo que puso el domingo. Perdón, el sábado en el Superclásico, el ingreso de Mateo Gamarra. Ya está habilitado el central. Resta saber quién lo va a acompañar. Si lo va a acompañar el Junior Barreto, lo va a acompañar Luis Zárate. Después, el sector izquierdo, Tito Torres jugó en categoría reserva 45 minutos en la derrota de Olimpia en el Superclásico en esa categoría, pero me parece que va a continuar Zavala como lateral por el sector izquierdo. Consultaba si en algún momento Héctor piensa en una línea de tres y me descartan que pueda jugar con línea de tres. Tucu Salazar va a continuar porque también de a poco se está recuperando Sergio Tárvaro. Y en la delantera, el gran partido de Facundo Bruera le abre una posibilidad muy, pero muy grande para que sea acompañante de Derlis González. También confirmar el medio campo, si Richard continuará, en este caso, fuera del once titular, o puede ingresar. Todo esto lo va a definir el técnico Aitor esta tarde, en esta movilización que va a realizar el plantel. En Ciudad del Este el tiempo está espléndido, dice un oyente. Bueno, Johnny, no sale mucho entonces Olimpia de lo que viene presentando últimamente. Sí, no sale mucho. Lo importante es que ya recupera a Mateo Gamarra, su presión de 2 partidos, ya estará a disposición del cuerpo técnico, así que por lo menos en el sector defensivo recupera un hombre muy importante. Johnny, discúlpame, pero vos sabés que hoy estuve un poco atareado, pero mire así al vuelo, ¿verdad? El Twitter Gas Pimienta que vos escribiste, algo tírenle Gas Pimienta. ¿A quién? Sí. ¿Por qué? A un acosador de mujeres.
Una señorita denunció en el Twitter a un degenerado que supuestamente le venía acosando. Y yo, Bruno, respeto muchísimo a las mujeres, y principalmente cuando la mujer va por la calle, va sola, indefensa. Entonces hay que salir siempre. Si es posible, hay que denunciar. Y está en las redes sociales la foto, y hay que empapelar la ciudad con la foto de ese degenerado que acosa a mujeres. No, totalmente, Johnny, totalmente. ¿Por qué Yo pienso en mi hija, pienso en mi mamá, pienso en mi hermana, y hay que cuidar. ¿Dónde fue eso, Johnny? No dijo bien la chica, pero me parece que fue en el centro, Federico. Qué bárbaro, ¿no? Porque hace poco hubo un caso en un colectivo, ¿verdad? En un bus que... Sí. Pero dice que acá me están diciendo que este hombre le siguió a la pobre chica. 7 cuadras dice que le siguió. Y hay que enseñarle a la chica que tenga gapimienta. En serio, vos sabés que es un tema bastante interesante que en algún momento, bueno, estos diputados y senadores que no sirven para nada, ¿verdad? Pero aprobar una ley que las mujeres puedan portar gas pimienta. Entonces aparece un desubicado así, ya que acá no funciona luego nada. Vas a tardar llamando a la policía, vas a tardar más porque la policía te dice, ¿de dónde estás llamando? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué es lo que pasa? Y bueno, ya sabe la gente lo que te dice. ¿Sabe qué te dice Bruno? No le puedes hacer nada si no te hace nada. No le puedes detener si no te hace nada a ti. Sí, ahí hay una cosa, o sea, ¿y qué es lo que, que se le haga a la persona para que vos denuncie, Pico? Sí. No, por eso. Hay que hacer una ley gas pimienta para las mujeres. En serio, Johnny, vamos a hacer nosotros eso. Una campaña para que las chicas puedan tener su gas pimienta. Entonces, un acosador le aparece y por su cara nañame. Sí. Jato, bebé, que se caiga. Y ahí le llama a la policía. Y le denuncia y va a la cárcel. Por lo menos, va detenido por algunas horas. Y sí, pero también precautela su vida y su... Porque dice que sufrió mucho. Aparte, hay personas que se jactan de ser normales que hacen esto, un papelón social, que te sacan una foto detenido por... Eso ya es como para que aprendan a la próxima, ¿verdad? Claro. Porque hay gente que... Yo me acuerdo, había un tipo... A una ciclista que le filmaron y le tocó... ¿Aquí en Federico qué cosa? Acá en San Bernardino fue. Que le filmó un tipo de plata, de familia, que pasaba una ciclista y le tocó. Y la ciclista le denunció después y las cámaras mostraban bien el momento que le tocaba, ¿verdad? Una ciclista, las chicas que andan haciendo ciclismo por deporte. Y esa gente que no mide por la consecuencia, ahí le tenés que escrachar un poco y ahí van a medir. A la chica le tocó así, como si nada. Así, al paso nomás. ¿Y vos te acordás de un camionero que... Una nena estaba en la despensa, nunca se le encontró a ese personaje que le tocó, le empezó a manosear a una nena, pobrecita, sí. Y había un circuito cerrado que no se dio cuenta bueno, no quiero ser grosero. Yo me acuerdo de un hecho ya de hace mucho, es lo de Fiorella Migliore. Ella andaba en bicicleta, creo que fue cerca de la municipalidad. Sí. Y apareció un... pero cerca de la municipalidad. No, esa fue acá. Y un muchacho que pasaba ahí la ventanilla del auto le llevó a tocar y le denunció. Después el tipo le tuvo que pedir disculpas y... Pero ¿qué pensás de la ley con Johnny que queremos hacer? Gas pimienta para las chicas. Pues yo creo que no hace falta luego ni ley, hay que las chicas ya no, pero después te van a denunciar, pues. No, porque si que vos sos violentarle a una persona. No, pero ¿por qué hace? No, ahí ya va. Tiene que existir una ley para que estén protegidas las chicas. No, porque si no va a terminar el famoso, ¿verdad, Johnny? Totalmente, sí. Tiene que haber una ley que pueda respaldar esa reacción. Cada loco, ¿verdad? Y sí, estamos todos locos. Gracias, Johnny. Muy amable. Hasta cada momento. Adiós, señor. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general. Con precios de calificación 5 felicitado en Luque y Aregua. El Cacique si te conviene muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías,
accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021 550 189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Forteam, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Forteam te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Forteam etiqueta negra 750 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Forteam con Tigo Money llenan de internet tu verano. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Hola Bruno, aquí en Villa Ayer ya está lloviendo, dice un amigo del WhatsApp. Compañero, dice, mi hija tiene picana eléctrica, creo que se llama así, sí. El gas pimienta es interesante, dice. Un delivery hace poco le tocó a una mujer, se subió sobre la vereda y le pegó una nalgada, dice. Ya que Bruno, derechos humanos te va a venir por atacar contra uno de los sentidos del al hombre, dice. No entiendo, uno de los sentidos al hombre. Derechos humanos te va a venir por atacar a uno de los sentidos del hombre. Gas pimienta y la picana eléctrica no es prohibido. Varios conductores de Uber en Ciudad del Este tenemos, dice acá alguien, para defendernos en cualquier caso, dice. Está bien, esto será así, ¿no? Con cada loco que no sabe nada qué pueden hacer. Bueno, ¿qué partido vas a ver hoy, Chum? El de Borussia contra Chelsea. ¿Tenés tiempo, verdad? No, tengo programa, pero mientras ahí con el monitor. Ya. Sí. Federico, ¿vos tenés tiempo hoy para ver? Sí, sí. No, perdón, Federico. 5 de la tarde, sí. Ese tiene que apartado si no te está bien. traiciona. No, pasa que fui abajo y cambié de chip. Sí, por supuesto, vamos a ver Chelsea. Ese es el partido, ¿eh? Con todo lo que gastó, vamos a ver si se queda sin nada. Aparte está el tema del gol que le hicieron, ¿verdad? El gol de Borussia, la corrida, la velocidad. De Jemi. Sí. Que le dejó a Enzo Fernández. A Enzo Fernández, sí. Sí. Y vos, no sé, Ariel, vos tenés tiempo, te gusta, te interesa, no te interesa. Me interesa, por supuesto. Aparte es una eliminatoria todavía abierta, porque la otra ya está cerrada, Benfica contra Brujas. Sí, no sabes, será fútbol, es fútbol. Pero lo más seductor es ese partido. Y después claro. Vamos a estar mirando el partido de la Copa Sudamericana. Ya para esa hora. Es final, ¿verdad? O sea, no hay segundo partido. No hay. Termina hoy, eso es lo bueno. No hay, se mantiene, ¿verdad? El premio por hoy está por pasar a la zona de grupo. 900.000 el año pasado fue. O sea, juegan por $900.000. Además de que el que pierda ya asegura 225 más 120.000. Y el que gana, bueno, el premio muy suculento por estar en zona de grupo. Tacuarí está mal, será un solo punto tiene en el campeonato de 18 en disputa. Pobre. Con un par de su rival tampoco está bien, ¿verdad? No, ya sé, pero... Un poco mejor, pero tampoco arranca. Bueno, los muchachos. Mañana hacemos el partido Olimpia Nacional. ¿Cuánto contraste, del último Nacional Olimpia en el Defensor del Chaco? Que era el partido del título, la algarabía, la euforia, el dramatismo.
Este va a ser uno de los partidos de menor interés, digo, porque se termina descumplimiento con la salida de Julio César Cáceres. Porque si seguía el gancho, ¿sabes qué iba a ser? Puede ser el último partido de Cáceres. Terminó siendo el clásico. Jan Fernández viajará con la delegación de Cerro, está para jugar el jueves. Lo adelantaba Federico Arias. Aureliano Torres se va a sumar en las próximas horas al cuerpo técnico de Aitor García en Olimpia, Edgar. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque, ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrán y Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalación de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. De teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Grendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Lea ABC Color, el diario completo. Pistola eléctrica, otro se dice balín de goma. Bueno, va subiendo el tono. Para cerrar brevemente y en paz y tranquilo cada uno con su opinión, sin hacer un editorial de... ¿Crees que se equivocó Cardona, el presidente de la Olimpia, al sacarlo ahora a Julio Cáceres? Sí, con lo de ahora, sí. ¿Por qué? Tener un partido a la vuelta de la esquina. Y yo creo que con todos los detalles que después empiezan a salir a la luz, se nota que fue algo más impulsivo que planificado. Sacar a un técnico es de lo más normal. Pero haberlo ¿Y si pasó hecho algo? Y mira que falta que hable la dirigencia, o hable Cardona en realidad. Porque, a ver, ayer Balota mismo cuando a vos te decía, no hijo, lo echamos. Es como él te dijo algo que no ocurrió. Que fue una salida consensuada. No. Y no fue así. Entonces, por lo menos lo que declara la parte echada y los movimientos y el intento, me parece que se equivocó en el momento. Sí creo que la dirigencia comprendió tardíamente que habían tocado techo. Pero, me parece que el famoso no hicieron en el debido momento o no esperaron un momento más oportuno. Ariel. Para mí en cualquier circunstancia fue apresurada la sede de Olimpia. Me pareció que tendría un poco más de paciencia, un poco más de tolerancia, porque también Olimpia ya atravesó por esta circunstancia y después terminó otra vez levantando el rendimiento, ganando todos los partidos y ganando campeonato. Se apuraron y más todavía cuando no tenés todavía jugarte que se iba a quedar tu PF, sin estar seguro de eso, te deja tu PF y como que no tienen los directivos de Olimpia muy claro lo que van a hacer. Entonces están perdiendo tiempo. Ahora hay que ver qué pasa en estos dos partidos. Ya está cerca la Copa Libertadores de América. Así que en ese contexto o de ese estado de cosas me parece que se apuraron demasiado y que se equivocaron. El tiempo dirá después, ¿verdad? Pero me parece que se equivocaron. Federico. Sí, también creo que así como estaban diciendo Dani y Ariel, uno se la veía venir, ¿verdad? Pero una cosa es verte venir, otra cosa es decir, está bien lo que están haciendo. Estaba claro que iba a pasar en cualquier momento. Creo que desmontan una pequeña estructura que pasó por peores momentos y que hasta el vigente campeón del fútbol paraguayo. Y sí, todo depende de cómo se dan los reemplazos. Hasta ahora
no hay vista que haya un golpe de efecto de traer a alguien con mucha ascendencia, un cuerpo técnico con ascendencia que motive un poco un equipo que entre otras cosas también se lo ve bastante falto de motivación. Creo que entre los pecados que le dijeron estaban viendo que no se levanta futbolísticamente, que el equipo cayó mucho, porque eso le dijeron a Cáceres. Está también el tema de la pérdida de motivación, algunos valores para que haya un golpe de efecto, todavía no lo veo con el cuerpo técnico que va a dirigir mañana. Entonces sí, vamos a ver qué dice el tiempo, ¿verdad? Pero para mí hay una equivocación. Me parece que en el fútbol se han visto tolerancias más importantes hacia ciclos que no habían logrado muchas cosas y que tenían una expectativa, y aquí se corta algo que todavía está en el medio del río, todavía no tiene mucho como para decir que van a salir del pozo, pero tampoco que van a fracasar. Entonces me parece que hubo un golpe allí bastante fuerte. Gracias, Federico. Nos vemos, tío. ¿Qué pasó, Federico? No, el cielo. Estaba recibiendo una imagen de primer plano. Y se viene, Saque. Gracias, Ariel. Hasta mañana. Gracias, Chum. Igualmente. Gracias, Edgar. Por nada, Bruno. Elvio Paolo Rosso. Elvio, ayer cuando le comunican la decisión a Julio, ¿intentó alguien, el propio Cardona, retenerlo a usted en el cargo, o sabía que al tomar la decisión con Julio también se iba usted? Bueno, siempre el que me conoce sabe que yo me voy con el técnico que me trae, pero tengo que reconocer y agradecer la gestión de Cardona, incluso hasta esta mañana, para retenerme. Bueno, al final entendió mi tristeza, mi escala de valores, y quedamos que en el futuro podemos volver a hablar en las mejores relaciones, pero que yo le tengo que agradecer la intención de por todos lados de que me quede. Esta mañana se insistió por parte del presidente para que te quedes en el Olimpia. Sí, y hago saber esto porque en las redes sociales, que agradezco muchísimo a toda la gente de Olimpia que me ha recibido de manera maravillosa, no me voy a olvidar nunca. El presidente, quiero que la gente sepa y se quede tranquilo que quiso retenerme. Se mencionó, Johnny González, nuestro compañero que cubre el Olimpia, una fuente le informó, y Federico, creo que también vos manejabas ayer, te tiraron el nombre de Gerardo Tata Martino. ¿Vos creés que él sea terrenal su posibilidad de que venga al Olimpia, o pensás que hoy es imposible, conociéndolo al Tata? Yo tengo una amistad muy grande con el Tata y he hablado con él hoy a la mañana, pero de que él me llamó para ver cuál era mi situación y nada más, pero nunca hablamos, ni él sabe, ni yo no escuché en ningún lado. Así que un tema entre los dirigentes y Martino, ahí no me puedo meter. Martino es muy especial. ¿En qué sentido, profesor? Es que yo no sé si, primero, si lo tienen en cuenta, segundo, si lo van a llamar, y tercero, que va a responder Martino. Eso no lo puedo saber. Pero cuando el Tata le llama a usted, Elvio, hoy le pregunta si estaba fuera de Olimpia, ¿qué le preguntó? No se confundan. Me llamó para decirme que lamentaba mucho, que yo ya sé que el fútbol está así y que me esperaba por Rosario para comer un asado. No, a ver, y temas familiares. Y además, hablamos porque hoy es el cumpleaños del hijo. No, nada de fútbol, de nada. Lo mismo hice yo cuando él se fue de México. Tata, lamento mucho. Bueno, él hace lo mismo conmigo. Nada más. Profesor, ayer, ¿qué hora se enteraron de que el cuerpo técnico de Cáceres estaba fuera del Olimpia? Y también consultarte si en un futuro trabajo seguiría trabajando con Julio. Tipo 18 horas más o menos nos enteramos y nos despedimos del plantel y yo me fui con Julio y en estos momentos soy parte del cuerpo técnico de Julio. Después Dios dirá si Julio se le ocurre ir a Qatar y yo diré si voy o no voy a un país extraño, que el idioma y todo. Pero ahora soy parte del cuerpo técnico de Julio. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias.
Noticias nacionales. Qasem Hijazi se declaró culpable en uno de los cargos en su contra en Estados Unidos. Una corte estadounidense emitió un fallo monetario por casi $250,000 y decomiso de más de $3 millones de dinero depositado por Qasem Hijazi en bancos estadounidenses, luego de que el empresario brasileño se declarara culpable de uno de los 5 cargos por los que fue imputado en Estados Unidos, a donde fue extraditado desde Paraguay el año pasado. Lo que pasa en el mundo. China advierte a Estados Unidos del riesgo de un conflicto. China acusó este martes a Estados Unidos de atizar las tensiones entre ambas potencias y advirtió del riesgo de un conflicto y de una confrontación. El mes pasado las relaciones se agriaron nuevamente porque Estados Unidos derribó un globo chino usado presuntamente con fines de espionaje, algo que Pekín niega. En la víspera el presidente Xi Jinping había lamentado la contención y la represión de los occidentales contra China, citando a Estados Unidos. Temperatura en Asunción 32 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Estoy pintando un cielo